dirige a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. La selección paraguaya debuta hoy a las 20 horas en la Copa América y se esperan nuevas señales positivas de Berizzo en juego ante Bolivia. Dos ganadores. Brasil comenzó zambando ante Venezuela con un claro 3-0, mientras Colombia se valió de un gol para derrotar a los ecuatorianos. Hoy también juegan Argentina y Chile. Buena madera colombiana. Cerro Porteño confirmó contratación de Rafael Carrascal y se aguarda uno más para completar el plantel del Chiqui. Se mueve el Expreso. Sergio Orteman comienza a sacudir la maquinaria franjeada con dos nuevos refuerzos para la zona defensiva. Llegó el día del debut de Paraguay en la Copa América. Será la segunda de Eduardo Berizzo como DT de la albirroja, que tiene muy claros los objetivos. Los objetivos son seguir creciendo, consolidar la idea e intentar ganar todos los partidos. Y veníamos bien con el profe. Ante un equipo que aún no convence futbolísticamente en eliminatorias, alternando buenas y malas y viendo especialmente la imagen del último combo. ¿Para qué servirá esta Copa? ¿Para insistir en la idea de juego o para ir probando opciones para mejorar en ese aspecto mirando el Mundial? Para las dos cosas. ¿Será un equipo realmente ofensivo el de hoy? Pensamos en ganar siempre con cualquier formación, siempre equilibramos la formación entre defender y atacar. A veces el esquema rival te hace tenerle cuidado, tenerle atención. A 4 delanteros es lógico que intentes poner 4 defensas o más. De todas maneras, cualquier esquema que use, nuestra idea por encima está en asumir el control de la pelota y atacar. Las virtudes de la albirroja a criterio de su entrenador son: la fortaleza del grupo, la dinámica con la que jugamos, la intensidad con la que jugamos, y frente a partidos complicados siempre hemos mostrado carácter y rebeldía para ir en búsqueda del empate cuando nos ha tocado sufrir momentos dentro del trámite del partido, como el último con Brasil, donde los primeros 15 minutos no nos fue favorable. El equipo sacó orgullo y emparejó el partido hasta el final, creyendo en que inclusive empatábamos, pero ese carácter, esa manera de jugar es un gran capital que tenemos como equipo. Una más y nos vamos, profe. Los tres mediocampistas que tanto utiliza siempre se destacaron por destrucción y no por construcción. ¿No cree que es momento también de probar a otros futbolistas en esa zona? Y otra cosa, ¿qué importa en esta Copa América? ¿Resultados o consolidar jugadores y equipo? Importan las dos cosas otra vez, y creo que nuestros jugadores combinan bien tanto recuperar la pelota como jugarla, quienes sea que conforme en medio del campo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Estamos empezando Unión FC aquí como siempre en 800 del dial, 11:35. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día. Saludos a los compañeros de la audiencia de la radio. Un día como hoy de 1935 cesaba el fuego en el Chaco y paraban de disparar paraguayos y bolivianos.
cesaba el fuego. Qué linda Así frase, mismo. sí señor. Y Sí, hoy señor. juegan justamente paraguayos y bolivianos ya en esta era moderna, ya chupé, pero para divertirnos. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Lucas Barrios, nuevo jugador de Defensa y Justicia, lo acaban de presentar. Lucas Barrios había marcado uno de los goles de Paraguay en el debut contra Argentina en Copa América del 2015, mezclando un señor. poquito las cosas. ¿Qué fue? Pelotazo de Ortigosa y la baja Ortigosa Paulo. baja Paulo da Silva y define Lucas Barrios de zurda, el 2-2 contra Argentina en La Serena. Comienza ganando Argentina, un error de Zamudio, 2-0, sí. si mal no recuerdo, un pase atrás. Kun Agüero y Messi los goles para Y Argentina. el segundo un penal, De penal. discutido. ¿O no? O No recuerdo o me bien. confundo. Sí recuerdo que Zamudio tuvo una mala actuación. No, Zamudio estaba en ese un buen momento y Sí. se mandó dos. Desentonó Sí. en ese primer tiempo. En- Inclusive Paraguay jugó muy mal. No, el primer tiempo Muy fue mal, horrible. muy mal. Y el segundo tiempo sí fue un Paraguay que, hasta te digo, yo creo que si se seguía jugando el partido, Paraguay le ganaba a Argentina ese partido. Probablemente, Porque la verdad que jugó probablemente. muy bien un segundo tiempo donde fue al frente, atacó, sufrió muy poco atrás. Pero empujando, ¿verdad? Eran pelotas para Edo. Íbamos a la segunda y le metimos en su arco a Argentina a base de fuerza, a base de empuje y por momentos de fútbol, ¿verdad? Con Ortigosa sobre todo, que distribuyó muy bien ese segundo tiempo en la mitad de la cancha, y con un Aedo que terminó metiendo un zapatazo, un Para el lindo descuento. gol, sí, para el descuento, y después lo que decíamos, Creo que esa fue Ortigosa la para primera Pablo. vez que Paraguay pateó al arco en todo el partido. Sí, Ese sí, remate sí, de sí, Aedo sí. que termina en gol, el 2-1. Pero a mí me gustó mucho el segundo tiempo de Paraguay. Yo insisto, si se seguía jugando el partido, 5 minutos más y podíamos hacer Claro, un gol más. claro, Porque claro. la verdad que en ese segundo tiempo le metimos en su arco y no habíamos parado en el 2-2. Argentina incluso tuvo una chance en el 2-2, pero no es que Paraguay se consiguió el empate y se metió atrás. Estaba muy cerca del tercero, ¿verdad? Insisto, a base de fuerza, de empuje, de meter la pelota al área, la verdad que le incomodamos y mucho al equipo de Argentina ese segundo tiempo. Un día como hoy también debutaba Paraguay en el último mundial al que nos fuimos. Sí. Empatábamos con Italia 1-1, el gol de Antolín Alcaraz de cabeza. Así que Empata de Rossi después para Italia. empata, sí mismo es días de nostalgia ya, Chupe. Sí, señora. Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos. Bueno, y hoy juega Paraguay frente a Bolivia. Carrascal, nuevo refuerzo de Cerro. Olimpia sumaría los dos, ya mencionados, y nadie más. Algunos títulos, decía Fede recién, Lucas Barrios se suma a Defensa y Justicia. El delantero que podría jugar por nuestra selección, ¿verdad? Claramente de hecho jugó la Copa del Mundo de Sudáfrica. Ahora, el momento de Lucas Barrios, Convocado hasta Chiquiarse. Hasta el segundo ciclo de Chiquiarse le tuvo porque fue titular, recuerdo, contra Chile en aquel 3-0 en el 2017. Ahora menos Después va ya a no fue jugar llamado. si nuestro técnico no pone el centro delantero. bueno, pero hoy pondría, enseguida lo charlamos con Alvarito Aponte porque vamos a hablar del equipo de Paraguay para esta noche con varios cambios frente a Bolivia el día de hoy. A ver, Nico. Hablando de títulos, se pospuso la conferencia de prensa del nuevo técnico, del Legendario. segundo debut del técnico de Guaraní. Sí. Exactamente. Hasta Fernando ahora Cuero, se iba a hacer la conferencia de prensa al mediodía y finalmente se suspendió, ya los colegas estaban yendo incluso. no se sabe por qué todavía, ciencia cierta. No es y por una eso cuestión se, de marketing de la camiseta y demás, que... se presta a especulación. Algunos dicen que es por el bichito este que... En realidad hay que decir que Guaraní en ningún momento anunció el nombre de Fernando Cubero. Hizo un Claro. jueguito con un video, Claro. una persona ahí paseándose, la música española de fondo, o sea, una deducción nuestra que Cubero va a ser el técnico, ¿verdad? pero y era, ayer, es- claro, y ayer enviaron un mensaje diciendo que el presidente Juan Alberto Acosta convoca una conferencia para el mediodía, ¿verdad? Y hoy, al final, cerca de las 10 de la mañana, dicen no, suspendemos la conferencia hasta nuevo aviso, ¿verdad? Bueno, qué Ahí- lindo cuando empieza la Eurocopa, la Copa América, muchos partidos por delante, el fin de semana tuvimos fútbol de Europa, de Sudamérica, tuvimos tenis, tuvimos el sábado UFC, una semana deportiva tremenda. Yo no sé si te quedaste frente al televisor, Jota, o no, viendo los partidos o desestimaste Eurocopa y Copa América, mi querido Jota. No, siempre mirando fútbol. Ah, muy bien. ¿Y UFC no viste el sábado de noche, Jota? Fútbol, siempre mirando fútbol. Ah, Jota, vos te perdiste un peleón, Jota. Bueno, la próxima te ve mi ¿Quién se pasado, peleó? Jota. Vamos a ver juntos las ¿Cómo peleas. se van a pegar? Y ayer, y ayer a la mañana hubo tenis, Jota, la final de... Qué lindo partido, Nico, la verdad. Muy Vi en bueno. Twitter que estabas viendo.
sea, Sí, muy bueno. te leí, partidazo entre Djokovic y Tsitsipas, una gran victoria de Nole que levantó un 2-0 en contra. Quiero escuchar el análisis de Jota de una pelea después. Yo también me gustaría, Así como en el fútbol, que te no, diga, sí, la verdad que el sábado era hizo un movimiento acá que Sí. le permitió hacer esto, que le permitió hacer aquello. No hay que matarle tanto a ese peleador porque llega en desventaja. No sé, algo así me gustaría escuchar El alguna vez. de parte sábado, de el Jota. sábado hubo 3 peleas fantásticas, 2 por el título mundial de una categoría. Pero hay bueno, que matarle siempre. ¿cómo? No hay que matarle tanto, es uno de sus comentarios, ¿viste? Siempre hay que buscar matarle al deportista. Vení, pues, Jota. Bueno, hablemos de Paraguay, señores. Lo quiero saludar a Alvarito Aponte. ¿Cuál es el equipo? Ayer tiraba a Twitter un equipo básicamente o prácticamente confirmado. Alvarito, ¿cómo estás? Hola Chipi, el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. Bueno, está definido ese equipo que ayer tirabas al Twitter con el Beto Espínola, con Arzamendia de laterales. Está definido, juega Ábalos, hay dudas. ¿Cómo viene la mano? A mí me dicen que ese equipo está confirmado, Chipi, con Anthony Silva en el arco, en defensa Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Santiago Arzamendia, en el mediocampo Matías Villasanti, Robert Piris Damota y Alejandro El Cacu Romero Gamarra, en ataque Ángel Romero, Gabriel Ábalos y Miguel Almirón. Ángel Ábalos y Almirón. A ver, el fondo es Beto, Arza A la izquierda. a la izquierda y Silva. ¿Qué Bueno, lectura tenemos que tener de la ausencia de Gastón Jiménez? Para mí es abrir los ojos. Yo ayer le preguntaba a los colegas a la noche en la tele si era una cuestión de... Se habló de una carga, pero también la conclusión era... ¿Qué carga? Si no es no es Villasanti que corre, no es Almirón que El tuvo que no el está en desgaste. Lucena, por ejemplo, que también uno puede entender que es, eso sí, se el caso de justificaría Lucena- de acuerdo a una posible sobrecarga, ¿verdad? Ahora, yo creo que Jota, corregime por favor, si bien se plantea como un 4-3-3, yo creo que esto es con Romero Gamarra detrás de Ábalos, como una especie de enganche en un 4-2-3-1 con Villasanti y Piris de doble 6. Y esa es la duda. Yo creo que un 4-3-3 con esos nombres sería un error de funcionamiento. No, vamos a ganar, ojalá ganemos, vamos a ganar, tenemos que ganarle a Bolivia, no podemos perder con Bolivia. Pero buscando el ideal del funcionamiento 4-3-3, esos nombres no son. Por eso, y en un 4-2-3-1 se acomodan, Ahí sí. que sería un La 4-4-1-1 al final, ¿verdad? O sea, Y claro, Casi la misma 4-4-1-1 es el 4-2-3-1. sí, por eso, con los Romero Gamarra detrás de Ábalos, Almirón a la izquierda y Sí. Ángel a la derecha, supongo que va por ahí la mano. Lo que pasa es que tenés 2 enganches y 2 delanteros por dentro. Y en la posición de 4-3-3 no existe la posibilidad de jugar con 2 delanteros y menos la posibilidad de jugar con enganche. Entonces el famoso ahí te dice, no, pero jugando de interior por izquierda es el viejo el enganche de antes. Sí, pero es otro movimiento, no están acostumbrados, o sea, no... O Cacu Romero o Almirón van a tener que jugar de interior. O Cacu Romero o Almirón o Ángel van a tener que jugar por fuera. El único que sí va a jugar en su posición es Ábalos. Y en todo caso, Para Piris. hacer- Piris va a jugar en su posición, Sí, pero- en un 4. Pero Piri, nosotros lo tenemos como volante tapón a Piri porque le conocemos ahí en esa posición. Pero Piri es un perro de presa al quien le podés soltar teniendo... O sea, él jugaba con el Toro Acuña, por ejemplo. El Toro se quedaba parado y Piri le corría a todo el mundo, ¿verdad? Pero Piris también llega al área, Jota. Eso, él tiene Claro. eso de soltarse. Él le puede poner de interior. Puede jugar Lucena de tapón, Piris y Villasante de interior, por ejemplo, para presionar en un 4-3-3. O Gastón Jiménez de tapón, Piris y Lucena, Piris y Villasante de interiores. No precisamente Piris tiene que jugar de tapón. Me parece que él te da esa característica, porque Piris se suelta bastante, él corre mucho. ¿Vos cómo lo ves, Fede? Yo tengo 3 lecturas en cuanto a esto que propone Berizzo. ¿Se convenció finalmente de que algo tiene que cambiar? ¿Lo convencieron? ¿O
entren a jugar y vamos a poner el equipo de la gente y vemos cómo nos va. Pero este Esa es el la equipo de la tercera. gente. No sé si es el equipo de la gente, claro. O sea, este es el equipo es una más, exageración. pero es más popular que el que venía ahí jugando. Está, eso mismo. La gente pedía por un 9, pusimos un 9. La gente quería que salga Gastón Jiménez, listo. Sale Gastón Jiménez, entra Piri de Mota. Algunos pidieron por Cacu Romero, me incluyo en esa lista. Sí, Romero, me parece sí. que tenía que estar en algún momento. Para mí fue injusto que no haya jugado por lo menos un minuto en el combo anterior. Bueno, juega Cacu Romero. Por eso, no sé si él se convenció, si alguien le habló y le dijo, profe, cambiamos algo porque si no, no vamos a llegar. O si finalmente él dice, bueno, listo, vamos a jugar con el equipo que la gente quiere y vamos a ver cómo nos va. Lo que sería muy grave, ¿verdad? Yo también Por voy supuesto. por ahí. Por eso preguntaba si por qué o qué lectura Pero tenemos ¿por que qué tener. sería muy grave, Nico? O sea, si vos me decías a mí, ¿sabes que estás haciendo mal esto? Che, ¿por qué no? ¿Quién? Si yo, no ¿Quién? sé, y Harrison supongo, en este caso, ¿verdad? Porque estamos Sí. hablando de... Pero si vos me decís, Nico, ¿sabes qué, Chipi? Te estás equivocando en esto. ¿Por qué si yo cambio justamente escuchando a la voz que me está diciendo que me estoy equivocando? ¿Por qué sería grave? O sea, ¿no sería en todo caso algo positivo que él cambie en base a ideas o a correcciones que a lo mejor te hacen otros? No sé, pregunto. Yo creo que lo que él hizo al principio era su idea. De verlo al Mirón de repente como volante central, porque el famoso cualquiera puede jugar por cualquier parte y correr y moverse todo y hacer un lío, no sé si alcanza el término para ejemplificar nomás, de un fútbol total de mitad de cancha para arriba y wow, nos sorprendemos todo y bueno, es la mano de Berizzo. Después, como no le dio resultados que él esperaba, fuimos cambiando y él hizo lo más coherente que cualquier técnico haría. Formar las parejitas que están rindiendo mejor en cualquier torneo. Si Picalucena y Villasanti jugaban en el Roma o en la Roma, por ejemplo, y tenían rendimiento, iban a ser los dos titulares. Los dos de mejor rendimiento en el fútbol paraguayo eran Picalucena y Villasanti. Y se jugó por ellos. Y me parece bien. Pero en estos últimos partidos volvió a lo anterior, al estado anterior de vuelta, tratando de cambiar todo y de mover su estantería para saber si aquella su idea primaria con la que llegó le podía dar resultado. Y si alguien le convenció de que no funciona esto de vuelta, ¿cuál es su ideal real en cuanto a táctica futbolística se refiere, verdad? Por eso para mí es muy confuso todo y voy por el lado Pero yo prefiero este equipo, Nico, al que venía totalmente, poniendo, o sea, no, totalmente. Y mira que aún Vamos a no tener- me cierra porque bueno, después vamos a entrar a analizar la parte defensiva también, pero me parece que es mucho más acorde a lo que tenemos, ¿verdad? Y no estar... Ahora, no sé, Jota, ¿vos qué sensación tenés? Se me fue Jota, a ver. Jota, querido. Se me fue Jota, a ver. Fede. Ibas a decir algo, perdón. No, yo creo que este es un equipo más realista. Y este es un equipo en el que sí podemos decir, vamos a salir a ganar. Porque Berizzo repite en la conferencia, no, todos los partidos queremos ganar. Y se supone que todos los partidos queremos ganar, ¿verdad? Pero es como que tenés que argumentar eso de acuerdo a cómo parás el equipo y cómo se juega. Porque suena cada feo partido. también decir que va a experimentar en la Copa América, ¿verdad? Porque no es un torneo para experimentar si es que uno va allá. No, pero el él habló objetivo de central eso. está en la Pero clasificación él habló mundial, de está eso, bien. Nico. Él habló de eso, él habló de seguir creciendo, de seguir corrigiendo cosas. O sea, no venimos a la Copa América para ya imponer en la Copa América lo que venimos trabajando. No fue seguir trabajando, seguir creciendo. Ese fue el discurso ayer, por lo menos. Pero sería más realista de parte del técnico decir, bueno, este es un torneo en el que queremos seguir con las ideas, con esto, con aquello, ¿verdad? Y no tirar, no, vamos a salir a ganar. Inclusive, en 2 ocasiones se le preguntó casi lo mismo, porque queremos saber realmente cuál es la idea de Berizzo para esta Copa América. Y en las 2 oportunidades contestó, con cierta molestia, ambas cosas. Ambas cosas, sí. Refiriéndose a que, por un lado, quiere ganar y por el otro, quiere seguir afianzando un equipo. ¿Qué sensación te deja este equipo, Jota? No, es que él no va a dar la determinación en una palabra y nosotros vamos a ver lo que pasa en sus palabras en la conferencia. Él tiene que buscar un equipo que tenga el equilibrio y el desequilibrio lo tenemos ya defensivo.
pero ofensivo tenemos muy pocas llegadas, muy pocos tiros al arco, muy pocos goles, muy poco todo. O sea, él tiene que buscar más en estos partidos donde en teoría el rival no tiene el potencial ofensivo como para que vos te suelte un poquitito más. Tiene que buscar mayor generación de juego ofensivo. Esa es la consigna. De ahí a que él te diga, vamos a jugar así, así, vamos a hacer esto. Yo creo de que él está en la mitad del río. Él ya sabe lo que tiene, él sabe cuál es su déficit y él sabe, de acuerdo a su idea de juego, a su ideología, idiosincrasia, vamos a decir, de cómo él creció en el fútbol, él tiene que buscar en estos partidos tener un equipo con más creadores, con más delanteros. Por eso lo pone al Beto, por eso lo pone al Zamendia, por eso lo pone al Cacu Romero, que las veces que entró en un sistema desfigurado. El Cacu Romero nunca entró. Un partido jugó un amistoso. Me va a ayudar Fede seguramente con el dato. Yo tengo, pero ahora no tengo abierto. En un partido él jugó en un 2-3-1 y él jugó de enganche, en uno de los amistosos. Pero después él siempre entró en un segundo tiempo cuando se mete toda la carne al asador. Entonces él ya entra prácticamente en un equipo que no tiene un sistema táctico defensivo. Tiene un sistema táctico ofensivo. O sea, ya cuando él ya está jugado nuestro sistema táctico defensivo, ya defendemos con 3-1. Ya no es lo mismo que en un partido sólido que vos tenés que defender 4-3-3 o 4-4-2, porque al final esa figura es la figura defensiva. Pero en la teoría, Jota, en la teoría sabe lo que le puede dar este equipo, o necesariamente va a tener que terminar, va a esperar el término del partido para decirnos esto era lo que quería. No, él sabe que se tiene que juntar con Cacu, que Cacu tiene que meter pase entre líneas, que Beto Espínola tiene que pasar al ataque, que Alzamendia tiene que cruzar pelota al área porque está Ábalos. Ahí quién es el tapón y quién es el rebotero es lo que es mi duda. O sea, Villasanti seguramente va a ser uno de los interiores, ¿verdad? Después si va a ser Almirón por fuera o va a ser Cacu por dentro de interior. En un partido ya lo puso a Matías Rojas también ahí en esa posición, medio de enganche, jugando de interior en el 4-3-3. Pero él lo que va a hacer es juntar gente para que Cacu se suelte de enganche y alimente a Ángel y a Ábalos dentro del área. Jota, en el 2019 jugó 2 amistosos como titular, contra México en el 4-2 el 27 de marzo y el 10 de septiembre había jugado contra Jordania. Estuvo como titular en ambos casos. Jordania parecida a Bolivia. Sí, él tiene de hecho un solo partido oficial con la selección, que fue contra Bolivia por eliminatorias, ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol del empate. Bueno, a ver, Alvarito. Sí. Para complementar, Chipi, lo que decía Fede y la consulta de J, ese partido que dijo Fede ante Jordania fue el que Paraguay jugó 4-2-3-1, un gol de Cacu Romero. Aquella formación, Anthony Silva en el arco, Robert Rojas, Junior Alonso, Saúl Salcedo y Blas Riveros. En el mediocampo, Cristian Paredes y Ramón Martínez. Más adelantados, Oscar Romero, Cacu Romero e Iván Franco. Y solo en punta, Ángel Romero. Victoria 4-2 fue aquella vez ante Jordania. Cristian Ramírez y Ramón Martínez jugaron ahí de volante. Cristian Paredes. Cristian Paredes. ¿Qué te dejaría conforme? Y eso podemos repetir hoy. Sí, por eso. Muy parecido. ¿Qué te dejaría conforme a vos? Que juegue bien Paraguay. Pero jugar bien y no ganar, por ejemplo. Que entendamos a lo que juega. Y si está experimentando. No es poco. Hasta hoy yo no entendía qué juega la selección No es poco, paraguaya. digo, el solo hecho de jugar bien y no ganar el día de hoy. Jugamos ante Bolivia, que además tiene bajas por el tema de COVID. Se habla de incluso de su principal figura, que ayer tiró un video, está en la duda de si juega o no. Pero más allá de que juegue o no Moreno Martins, yo creo que hoy hay que ganar y hay que jugar bien. O sea, hoy no hay ganar jugando mal y jugar bien pero no ganar. Hoy me parece que estamos obligados a cumplir con las dos cosas. O sea, si hoy no ganamos y no jugamos bien, agarremos nuestras cosas en nuestra mochila y venimos, no sé. Y nos despedimos del técnico y no sé, nos dedicamos. Pero hoy es un partido que tenemos con las bajas otra vez que tiene Bolivia. Pero no vaya a decir, que ese como sea que no le vaya a poner, por favor, te pido. No, por eso, al revés, Nico, estoy diciendo justamente todo lo contrario. Hoy tenemos que ganar jugando bien. Hoy no es el como sea. Ahora, si fuese eliminatorias, el último partido frente a Bolivia y tenemos que ganar para clasificar, sí que sea como sea. Pero hoy es jugando bien. Hoy es jugando bien y ganando. Después se vienen rivales durísimos. Nos vamos a medir seguramente, ¿verdad?
y sacaremos resultados. No vamos a perder los 4 partidos. O sea, no vamos a perder los 4 partidos. O sea, yo tengo ese convencimiento de que todavía tenemos un importante grado de competitividad y de que podemos sacarle puntos a Argentina, que podemos ganar, que podemos empatar, que podemos lo mismo hacer con Chile, con Uruguay, con cualquier selección. Ahora, tenemos que jugar bien para eso. Hoy para mí y tenemos que ganar a Bolivia. Te digo más, hoy es el partido de clasificación si pensás en la Copa América. Este es el partido de clasificación. Rival directo, o sea, el cuarto lugar es Paraguay-Bolivia. Después podemos ganar los 5 partidos y somos campeones de América también, pero en la previa y por el momento que estamos pasando, y por el momento que pasa Bolivia, que tiene muy poco, es Paraguay-Bolivia por el 4º puesto. Ahora después se dará o no otra cosa. Pero hoy esa es la realidad. Insisto, hoy para mí es ganar y jugar bien. No alcanza una de las dos cosas no más. Hoy tenemos la famosa columna vertebral, ¿verdad? Que escuchamos desde que éramos primerizos en el tema del periodismo, ¿verdad? El arquero, el central, Piri Damota, va a ser el volante central, Jota, ¿verdad? Y un centro delantero. Y no sé si va a ser Piri o va a ser Villasanti el volante central. O va a ser 4-4-2. O sea, para mí tiene que jugar 4-4-2 y buscar la solidez. A mí no me parece de que hoy podemos ser brillantes, jugar bien y el próximo partido otra vez. Primero que todavía no somos sólidos para pensar de que cada partido vamos a jugar moviendo piezas y teniendo cada semana el equipo ideal. Pero Jota, tenemos que jugar bien. Cambios. Tenemos que jugar. Yo no te digo bien es ser sólido. Claro, no, yo no te digo romper. No, a lo mejor me expresé mal. Yo no te digo que tenemos que ser el Holanda de Cruyff y compañía. No, o sea, es jugar bien. Jugar bien. Atacar, meterle en su arca a Bolivia cuando se pueda y las veces que se pueda y defender Paraguay bien. Pero tenemos tiene que jugar como para poder decir que este equipo vamos a repetir el otro partido. O sea, no es porque Bolivia vamos a jugar de una manera y el siguiente partido jugamos de otra manera. Todavía no encontramos el equipo y no creo que Berizzo pueda hacer esa teoría, ¿verdad? De los grandes técnicos, que cada partido pone un equipo distinto y todos los equipos funcionan. No tenemos esa solidez. Yo no sé, si frente a Argentina va a poner Beto y Arzamendia, por ejemplo. No sé, a lo mejor se anima si hoy sale bien y se anima. Pero 1-2 puede cambiar, pero si andan bien Almirón, Cacu y Ábalos, vos repetís Almirón, Cacu, Ábalos, Romero y cerrás con Beto, cambiás otro mediocampista más fresco. O sea, 2 cambios siempre hace. Pero que te aparezca un equipo así jugando 4-2-3-1 con mucha tenencia, con mucho toque, y el siguiente partido jugamos un 4-3-3 otra vez metido atrás sin tener la pelota. ¿Por qué ese no cambio se juega, es lo que yo no creo? ¿Por qué no se juega por Sánchez? ¿Qué le falta a Sánchez? ¿Qué hizo mal? No, y Richard Sánchez no, es que él te pone en una posición de análisis a Richard Sánchez que hoy todos se van a enojar, ¿verdad? Porque nadie quiere escuchar lo de Richard Sánchez, pero es lo mismo que pasó con Rodrigo, o lo mismo que pasó con Richard Ortiz. Richard Ortiz de taquito juega 10 veces mejor que Gastón Jiménez, pero Richard Ortiz no le eligió porque a él no le gustaba la vuelta de Richard Ortiz. Después de 20 partidos me parece que todos vamos a coincidir eso, de que él nunca eligió a Richard Ortiz porque a él no le gustaba la vuelta de Richard Ortiz y no es un hombre que él dice yo le banco igual. Gastón Jiménez vuelve, no. Entonces por eso Gastón Jiménez no, corre menos que Richard Ortiz, vuelve menos, es más lento, no participa, no te da la jerarquía que te da Richard Ortiz, pero él le gusta a Gastón Jiménez. Entonces entre uno y otro, y lo mismo creo que con Richard Sánchez no le da la dinámica de juego que él quiere, y no es de su elección, de su idolatría. Pero Richard Sánchez es más volante central que cualquiera de los 3 que están anunciados hoy, ¿verdad? Pero Richard Sánchez hoy Cerro necesita un volante central y nadie piensa que Richard Sánchez puede venir a Cerro como volante central, por ejemplo. O sea, nosotros nomás le buscamos, hay que intentar entender qué quiere. Para mí Richard Sánchez puede jugar por Lucena o puede armar un medio con Richard Sánchez, Lucena y Villasanti, pero en lo que él está mostrando, Richard Sánchez no puede jugar por Gastón Jiménez
Richard Sánchez no es iniciador de juego, porque así juega en el América. Él es el famoso cabeza de área que inventaron los brasileños. Es el América. Sí. Es el América, Nico. El América es Brasil en la eliminatoria. El América no se mete atrás contra el Querétaro, contra el América, el América. No. Sánchez, de hecho, por eso le vemos haciendo muchos goles, Jota. O sea, él llega, él está siempre en posición de ataque. Claro. Y nosotros no, hoy con Bolivia todavía no sabemos cómo vamos a acomodar un equipo ofensivo, imagínate, con Bolivia. Después tenemos 8 partidos donde nos metemos atrás y no es lo mismo. O sea, Richard Sánchez es un jugadorazo, pero yo creo de que a él no le cierra la dinámica, la agresividad, algo no le cierra, por eso no le elige. Bueno, por eso te preguntaba, Jota, o sea, tratando de entender a Berizzo, ¿qué es lo que no le cierra? Yo creo que la dinámica y la agresividad. Sin pelota. Villasanti y Piris. Eso es lo que a él no le gusta. Villasanti y Piris serán hoy los volantes centrales. Uno imagina a Ángel Romero. Doble 6, Ángel por derecha, Almirón por izquierda y Cacu de enganche. Yo creo que va a ser así, ¿verdad? Ángel por derecha, como bien decías, Almirón por izquierda y Cacu detrás de Ábalos. Por ahí pinta el equipo, me parece, de Berizzo, porque claro. si vamos a acomodarle Jota en un 4-3-3. No, ahí no. Sería, no, bueno, pero vamos a tratar de acomodarle si es que ese es su plan. Sería Piri de tapón, sería Villa a la izquierda o al revés, y sería Romero Gamarra de 8. A la derecha Ángel, a la izquierda Almirón y Ábalos de 9. ¿Sería ese el esquema o no? Sí. Ahora, convengamos que frente a Brasil arrancó con 4-4, o sea, tranquilamente podría ser el equipo que estamos hablando, ¿verdad? Villa con Piris en la mitad de la cancha, el doble 6, Ángel a la derecha, Almirón a la izquierda y Romero Gamarra detrás de Ábalos. Me parece que va por ahí el tema. Y sí, yo creo que el 4-3-3 no, definitivamente no le vamos a poder colocar a todos dentro alguien vamos a decir que está un experimento, o sea, alguien va a estar jugando en una posición que normalmente no juega. En el 4-2-3-1 sí, ahí me parece de que sí, el Beto va a pasar, Ángel se va a meter por dentro con Ábalos casi siempre de doble 9, Almirón puede jugar por izquierda, Cacu de media punta. ¿Ustedes están de acuerdo con la dupla de centrales? Gómez Alonso, Fede. A mí me extraña porque venían jugando Valbuena y Gómez. O Gómez y Valbuena. Y aparte, fijándome en un antecedente anterior, contra Bolivia en Asunción jugó Alonso de lateral izquierdo, Gómez y Valbuena como centrales. Y a esto le agrego, no sé si a ustedes les gustó el rendimiento de Arzamendia contra Brasil. No, para mí para que de vuelta sea titular. Para mí estuvo pésimo. No, pero el dúo Gómez Alonso es el titular. ¿Quién se iba a imaginar que iba a entrar al derete, iba a tener un gran nivel, que Valbuena nos haya gustado? ¿Verdad? Esas pues son las pruebas que siempre nosotros le reclamamos al técnico. Si no le pones nunca luego, no podés saber, ¿verdad? Si Brian Zamudio puede ser mejor que Ángel Romero, por ejemplo. Un poquitito, un punto más. Ya sabemos lo que nos va a dar Ángel Romero. Más que eso no nos va a dar. Te puede meter un golazo de mitad de cancha, te puede meter un gol de tiro libre, te puede meter un gol olímpico, porque ese es Romero, ya sabemos todo. Lo que no sabemos es qué te puede dar Brian Zamudio, y no es que yo quiero que juegue Brian Zamudio, estoy dando como ejemplo nomás. Claro. Pero ese dúo defensivo es el titular. Ahora, nos gustó Valbuena, ¿y por qué no le ponemos a Valbuena? Podemos decir lo mismo que Alderete. Y yo coincido con lo de Fede que Arzamendia no alcanzó el nivel como para que él sea titular. Pero ahí vamos, por ejemplo, que aquello nos tape la boca hoy me gustaría. Claro, pero ahí vamos siempre a aquello que decimos aquí, de afianzar una idea, consolidar un equipo. Me parece que está bien, de buenas a primeras, por los antecedentes y por un montón de cuestiones. Gómez Alonso es la dupla titular. Pero si en los últimos 3 partidos venían jugando Valbuena y Gómez, y en este caso Alonso puede aparecer por izquierda, está bien, me dirán, Bolivia es un equipo más defensivo, hay que meter un lateral de oficio. Bueno, pero contra Bolivia en Asunción ya jugó Junior Alonso por izquierda. Sí. O sea, ya jugó de lateral, digo. Está bien, en aquel momento no estaba Blas Rivero, no estaba Arzamendia, bueno, pero no se buscó tampoco otra opción. Jugó Alonso y el problema, creo, no pasó por ahí. Entonces, ahí vamos otra vez a aquello de
estamos un poco confundidos en cuál lo que es realmente la idea del técnico. A mí no me disgusta, claro, pero me parece más que si ya tenés una dupla que venía jugando 3 partidos de manera consecutiva, encima el mejor partido de ellos fue contra Uruguay, no recibimos goles, o sea, podemos sumar un montón de factores y al final volvés a cambiar. Entonces nos quedamos ahí desconcertados, no sabemos qué es lo que realmente busca el técnico, cuál es la dupla o cuál es el equipo que realmente tiene Paraguay para presentar. Yo, la verdad que a mí me genera mucha duda con este equipo qué quiere hacer. Si quiere realmente atacar y tener la pelota, como dice, frente a Bolivia. Y no solo eso, porque eso es evidente que lo va a querer hacer por una cuestión de imagen. ¿Cuál es su idea para el partido frente a Argentina? O sea, otro. Claro, Jota, está bien, pero por eso, o sea, ¿es por este partido o es un cambio que él quiere hacer en definitiva para... A ver, después los nombres cambian, digo, por rendimiento o por suspensión o lo que sea, o si es el equipo que él quiere para jugar frente a Argentina, para jugar frente a Chile, para jugar frente a Uruguay, el estilo, digo, porque este es un equipo que evidentemente es muy distinto al de la vez pasada. Sí, primero nosotros tenemos que convenir que ellos tienen un análisis distinto con el fútbol argentino con el resto, ¿verdad? Eso es normal. ¿En qué sentido, Jota? Y que para ellos Ábalos está en el Manchester City y Carlos González juega en Godoy Cruz para nosotros. O sea, para ellos jugar en un equipo de Argentina y sobresalir es mucho más que ser figura en México, por ejemplo. ¿Entiendes? Porque todo, o sea, pues, alguien que aparece en Argentina en un equipo de quinta, de sexta, de nivel de Argentina y tiene la posibilidad de ser paraguayo, es convocado. Sí. Completamente distinto a alguien que esté jugando en el Querétaro. Nosotros tenemos jugadores de México o en Colombia o en algún otro país que no, o en Bolivia mismo, ¿verdad? En Bolivia está lleno de paraguayos, pero no va a venir a jugar un jugador del fútbol boliviano, pero sí alguien que está jugando en un equipo de Argentina. O sea, en ese sentido ellos tienen esa, porque por el conocimiento del fútbol en el que, por su idiosincrasia, ¿verdad? Por su ideología. Celso Ortiz, por ejemplo, que está jugando muy bien en el fútbol mexicano, ¿verdad? Jugando de titular todos los partidos. A ver, lo tengo a Aureliano Torres en línea. Aureliano, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Bien, Aureliano, ¿vos? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo, todo bien, por suerte. ¿Sabías que un día como hoy tiraste un centrazo espectacular para Antolín frente a Italia? Pasó mucho tiempo ya. 11 años, imagínate. 11 años, sí, perfectamente recuerdo, sí. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Pucha, estabas en un estadio lleno, jugando frente al último campeón del mundo, en una Copa Mundial, y tenías ahí la camiseta de tu país puesta. ¿Qué le pasa al jugador? ¿Qué siente en ese momento? Yo creo en ese momento, o sea, vestir la camiseta de tu país ya es algo que no hay comparación con nada, ¿no? Ni el rival capaz, ni los rivales mismos, el país que está enfrente no es tan importante como vestir una camiseta de tu país y más todavía en mi caso que me costó muchísimo llegar ahí. Entonces tirar un centro para un gol en el Mundial, una sensación de plenitud que uno siente, solamente sabe el que estuvo ahí. Entonces pensando obviamente en toda la familia, en todo el país que estaba pendiente de ese partido. Lastimosamente no pudimos ganar, pero hicimos un gran partido, y después de pensar que representar a tu país, ponerte la camiseta, ahí sí pensás o sí te das cuenta que estás frente a otra selección que también venía de salir campeón del mundo. Entonces mayor todavía la sensación de plenitud que uno tiene en ese momento, ¿no? Aureliano, no sé si me confundo, pero tengo entendido que en algún momento habías declarado que el Tata Martino te llamó y te explicó que no estabas en una lista inicial para el Mundial. Vos fuiste a la gira y finalmente te ganaste el puesto. ¿Fue así? Sí, totalmente cierto.
el Tata se reunió conmigo en Buenos Aires. Yo estaba jugando en San Lorenzo en ese tiempo y me explicó la situación. Inclusive me quiso dar un tiempo como para que yo piense, porque obviamente ir entre los 7 que iban a ver qué pasaba con los otros 23, si pasaba alguna lesión o pasaba alguna otra cosa, uno de esos 7 tenía que entrar, ¿no? O sea, o los 7 en este caso. Y la verdad que sí, el Tata fue muy claro conmigo. Yo le agradecí por esa oportunidad de estar entre los 30, ¿no? Y obviamente no dudé ni un segundo en contestarle. Le contesté en ese mismo momento. Me dijo él que podía tomarme un tiempo, me iba a dar una semana por lo menos para pensar si yo quería ir a esa pretemporada o de lo contrario ir de vacaciones, porque también en ese momento estaba por terminar el torneo. Entonces me dio esa opción, entonces en ningún momento dudé. En ese mismo instante le respondí que el sueño siempre mío fue, y de mi papá fue, que yo juegue un mundial. Entonces ese era mi sueño, y que ahí estaba la chance, entonces iba a pelear por esa pequeña posibilidad, ¿no? ¿Y cuánto más peleaste desde ese entonces, Aureliano? ¿Te pusiste las pilas el triple, el cuádruple, más de lo que podías? ¿Qué pasó a partir de ese instante? Yo creo que eso fue me motivó más eso, la sinceridad de un tipo como el Tata, que siempre fue muy frontal con todos, muy claro. Entonces el esfuerzo fue terrible. Solamente los que estuvieron cerca en esa pretemporada saben todo lo que el sacrificio que uno hace, pelear, remar desde atrás. Mi compañera de habitación en ese momento, bueno, de estos años que yo tuve en la selección, fue Edgar Barreto. Siempre estuvimos juntos y él es uno de los que más me ayudó. Sabía todo lo que yo estaba pasando. Era uno de los pocos que sabía que yo iba como una alternativa, ¿verdad? Porque nadie sabía quiénes eran, ¿no? El Tata solamente le comunica a los 7 que van en esa situación. Entonces yo me mentalicé, fui para ganarme un lugar, perseguí mi sueño, como se dice, ya habiendo jugado Copa América, ya habiendo jugado Copa Libertadores, Copa Sudamericana, habiendo estado en Europa. Era mi sueño por cumplir. Entonces dejé todo y por suerte, gracias a Dios, y por el esfuerzo que hice, siempre tratando de ayudar al compañero y los compañeros a mí también. En ningún momento nadie decía este ya está, este no está, sino que todos nos jugamos un puesto. Entonces, gracias a Dios, después de un partido contra Irlanda, que jugamos un amistoso, creo que terminamos 2-2, y ahí el Tata me informa que era casi un hecho que iba a estar en la lista. Entonces lo primero que hice fue llamarle a mi papá, y le comenté la situación, y obviamente el sueño de él y el sueño mío se estaba por cumplir, y al final se cumplió. Aureliano, Nico Ledesma, soy, un abrazo grande, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Hola Nico, tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Y el mejor gol que metiste con la albirroja fue contra Japón en Grecia, ¿no? Así mismo, sí, justamente el otro día me mandó un grupo de amigos que justamente me mandaron el video del gol. Sí, fue contra Japón en el debut, creo que fue en el debut de Atenas. Sí. Así mismo, sí. ¿Y no le mostraste ese gol nunca a Tata para que vea? No, la verdad que esa oportunidad que me dio, la verdad que me habló muy bien, me dice, te mereces esta oportunidad, creo, porque estuviste en uno de los partidos más importantes de estos años. Me dice que fue contra Argentina, el 1-0 que ganamos acá con gol de Nelson. Sí. Entonces me dice, yo creo que te mereces esta oportunidad, y yo le dije, estoy recontra agradecido. Y imagínate, yo estaba en una lista de 30 jugadores
que creo que eran los mejores del país, o sea, los 30 mejores futbolistas del Paraguay, y yo estaba en esos 30, entonces eso ya era un orgullo y una satisfacción que bueno, después terminé confirmando estando en la lista de 23 jugadores, que fue algo muy emocionante para mí porque yo sé que estuve casi 45 días, todos los días intentando dar el máximo en cada pelota, en cada centro, en cada jugada, tratar de hacer lo mejor posible como para que el técnico me tenga en cuenta en la lista final. Y además yo creo que la ayuda de los delanteros para mí fue todo, porque en un entrenamiento que yo tiré 50 centros y el delantero no termina en gol, como que la jugada no sirve. Entonces yo le tenía a Tacuara, le tenía a Lucas, le tenía a Roque, entonces era cuestión de poner bien el centro, que ellos seguramente iban a hacer los goles, ¿no? Que en el entrenamiento amistoso pasó muchísimo, entonces también la ayuda del compañero también fue fundamental como para que yo esté en la lista final. Aureliano, ya que fue tu compañero de habitación, ¿no le dijiste a Edgar Barreto, te extrañamos, hermano querido? Todos estos años. Y desde que decidió dejar la selección, todo la verdad que sí, se le extraña mucho, porque un jugador muy muy completo, ¿verdad? Ponía mucho huevo, tenía mucho fútbol y la pegada que tenía era extraordinaria. Entonces cada balón parado era la forma que tenía él de patear el balón, que era fuerte, y con comba no tenía cualquiera. Entonces esta clase de jugadores siempre se extraña, porque un centro se puede tirar de muchas formas, ¿verdad? Sí, pero el centro que intentaba siempre ir era fuerte, entonces muy difícil tener esa precisión, y él la tuvo por algo, y es uno de los jugadores creo que más años está en Europa. Entonces yo la verdad que soy un agradecido al fútbol, que estuve también al lado de él siempre. Yo no sé en qué grado de importancia tiene para ustedes, Aureliano, lo que muchas veces la gente piensa o les demuestra a ustedes como un cariño, ¿verdad? Como una admiración, porque Edgar, la verdad que siempre fue muy muy admirado, muy querido por la gente, tanto así que siempre, pucha, no está Edgar Barreto, cómo lo extrañamos. En su momento se admiraba justamente eso, ¿verdad? Su pegada, su forma de jugar. En algún momento no pudo haber pesado eso para un posible retorno, no charlaste con él, porque la verdad que era un jugador muy muy querido por la afición. Aureliano nunca pensó en volver, más amén de los problemas que haya tenido o la decisión que haya tomado, no sabemos el motivo. Nunca pensó en retomar esa decisión o en cambiarla, mejor dicho. Yo hablé con él muchas veces y nunca. Yo creo que también dependía mucho de lo que en su momento el entrenador que estaba podía hacer por él, ¿no? Porque yo creo que siempre uno se replantea el tema de la selección, porque no hay jugador, yo creo, que no quiera jugar en su selección. Entonces a veces pasan cosas que algunos jugadores toman determinadas decisiones, ¿verdad? Yo creo que si en ese momento el técnico era fulano cualquiera, si le hubiese llamado y insistido y más cosas, yo creo que se iba a replantear esa idea, ¿no? Creo que eso nunca pasó, entonces era medio complicado que vuelva, ¿no? Claro, como él tampoco se sintió, digamos, arropado. Qué lástima y qué falla del técnico, ¿verdad? Porque es un jugador para ir hasta Italia y hablar con él y servirle, no sé, 5 o 6 copas de vino, o no sé qué tomará Edgar, y convencerlo de que vuelva, ¿verdad? Porque lo hemos perdido estos años. Fede, le ibas a... Aureliano, en Italia no creo que te recuerden muy bien, porque también habías tirado el centro que termina con gol de Freddy Vareiro en las Olimpiadas para el 2004. Paraguay gana ese partido y lo elimina Italia en la fase de grupos. Con Pirlo y compañía. Así mismo. Sí. Sí, totalmente, sí. Justamente Pirlo creo que había perdido esa pelota, una salida ahí que
que se hizo una muy buena presión justamente con Neira Barreto, con Julio Enciso, y creo que estaba Diego Figueiredo, eran los tres ahí del medio que estaban presionando, y Edgar justamente en esa jugada le hacen tipo un Yaguaí, ¿verdad? Que él va a presionar y le tocan para atrás, le tocan para adelante, y él sigue presionando, y esa presión, claro, llega Julio, llega Diego a ayudar, entonces ahí pierde la pelota, un mal control de Pirlo creo que fue, y Julio como dice, de primera, un tipo muy sabio, ¿verdad? Abre la pelota para afuera, controlo, y yo sabía que en el área estaba Freddy, estaba Pepe, podía llegar Pablito, entonces era medir el centro ahí entre el arquero y la defensa, ¿no? Y por suerte llegó Zorro ahí de atrás y metió un cabezazo que capaz que parece muy fácil después cuando ves por la tele, pero yo sé perfectamente que es muy difícil conectar esa clase de cabezazo porque el balón viene con mucha pomba y él cabecea de que viene el balón, entonces es muy difícil ese cabezazo, pero que lo ejecutó muy bien Freddy y bueno, hicimos el gol, ganamos ese partido. Como se dice, ganamos por huevo, porque pusimos todo, porque nos defendimos cuando teníamos que defendernos y dejamos la vida en cada jugada, ¿verdad? Hay una anécdota. Sí. Es demasiado, quiero contar que yo estuve ahí. Ustedes escuchaban lo que nosotros brincamos. ¿Eh? Claro que sí, se escuchaba. La barra brava y que armamos ahí. Sí, espectacular, estaba poquito pero paraguayito, viste, donde hay uno o dos paraguayos ya hay quilombo, entonces escuchaba ahí en guaraní y todas esas cosas, y entonces por más de que fue muy poquita la cantidad de paraguayos, vos te acordabas que cada gol, cada festejo, viste, los jugadores no dedicamos a la gente que estaba ahí paraguaya, ¿verdad? Sí. Era muy linda experiencia, ¿verdad? Y más todavía con la selección, ¿verdad? Selección de jóvenes, ¿verdad? Teniendo ahí 3 jugadores de experiencia, de mucha experiencia, de histórico para la selección, que la verdad que nos terminaron ayudando demasiado en todo sentido, así que se fue armando un buen grupo. ¿Te quitaste foto con alguien allá que había tantas figuras o no? Porque viste que el fútbol también siempre está separado, juega en varias ciudades y demás. No, nos cruzamos varias veces estuvimos en la Villa Olímpica el último tramo, ¿verdad? Y nos cruzamos con muchos atletas, pero ¿sabes lo paraguayito cómo es? Medio tímido, medio, no, es Beñaceta, que esto, que lo otro, no. Después si nos dicen no, todas esas cosas pensamos, y aparte éramos jóvenes y... ¿Te acordás a quién le viste, por ejemplo? ¿Te acordás de alguien? A ver, ¿de quién? había un basquetbolista, no sé si fue basquetbolista, creo que chino es. Chino. Yao Ming. Sí, exacto, creo que ese le dimos, y no, pero había cada mastodonte ahí, nosotros éramos enanos éramos. En el comedor, ¿te acordás? En el comedor ahí donde había por lo menos 5.000 personas ahí, nos encontramos todos una vez que nosotros pudimos entrar. Impresionante, era impresionante, sí, cada personaje que ves ahí. Nosotros íbamos a jugar creo que fue contra Irán la semifinal y pasó algo tan gracioso, ¿verdad? Que no sé si se estaban peleando por algo, ¿verdad? Entre ellos, no sé si ya por una manzana o por comida, no sé, algo pasó, y nosotros ahí, viste, mirando y no entendíamos nada de lo que hablaban tampoco, entonces pensamos en un momento, muchachos, esto no nos pueden ganar, tenemos que pasar a la final, porque imagínense, están peleando entre ellos están peleando, ¿verdad? Entonces pasaban cosas muy graciosas ahí en ese tiempo. No sé, teníamos que llamar a nuestros familiares y no teníamos en ese tiempo, viste, no tenés un teléfono como para llamar desde Grecia a tu casa, ¿verdad? Entonces nos poníamos en la línea, había teléfonos como público, ¿verdad? Y formamos fila ahí esperando para llamar a nuestra gente, ¿verdad? Entonces pasamos cosas muy muy lindas, muy lindos recuerdos. El grupo fue prácticamente, esa camada prácticamente de la sub-17 que estaba casi junta. Entonces hubo un muy buen grupo.
¿Qué opinión tenés de la selección actual? Hoy jugamos contra Bolivia. ¿Cuál es tu visión de lo que estamos tratando de hacer con el nuevo técnico? Y yo creo que hay que tener fe, porque siempre las selecciones siempre cuestan armar los equipos ahora, porque hay menos tiempo de trabajo que un club. La idea del entrenador, escuché que es de tener mucho el balón, de tratar de ser protagonista, como se dice, ¿verdad? Y yo espero eso, espero que sea así, espero que esta Copa América nos sirva como para que la idea del entrenador se consolide, ¿verdad? Y se vea un Paraguay diferente, ¿verdad? Porque es lo que todos estamos esperando, que sea un Paraguay diferente, agresivo, que sea muy sólido en todas las líneas, muy difícil, ¿verdad? Pero yo creo que con los jugadores que tenemos se puede hacer. Entonces yo tengo la esperanza y la fe intacta en esta camada de jugadores, como siempre la tuve en todo, en lo malo siempre estuve apoyando a la selección, porque hay que apoyar y hay que tener fe y hay que creer. Entonces que los jugadores sientan eso, nosotros en su momento sentimos mucho eso, entonces el apoyo de la gente es muy importante. Y nada, espero ver hoy una selección agresiva, con mucho juego, con muchas situaciones de gol, desborde, centro, algunas paredes por adentro. Entonces tenemos jugadores para eso, y es un día importante, yo creo, porque podemos hacer buenas cosas que nos ayuden a consolidar la idea que tiene el entrenador y a que los jugadores se convenzan de esa idea y que podamos ganar este partido y de ahí en más tratar de que eso vaya mejorando, ¿verdad? ¿Y cuánto falta para salvar esta materia pendiente que estamos teniendo de no ganar en casa últimamente? Hacemos bien los deberes, ganamos en las eliminatorias, por ejemplo, a Venezuela de visitante, y acá flaqueamos de vuelta. ¿Es mental o por dónde pasa a tu criterio, Aureliano? Sí, parece que nos cuesta un poco cuando tenemos que ser los protagonistas, ¿verdad? Porque un partido local, el dueño de casa tiene que salir a buscar, el dueño de casa es el que tiene que arriesgar. Entonces nos cuesta un poco ahí. Cuando vamos afuera, capaz que nos agrupamos mejor, nos sentimos un poco más de confianza cuando estamos cerquita uno de otro. Entonces capaz que hay de contra o algún balón largo que algún delantero pueda aguantar y ir de atrás. Entonces capaz que nos sentimos un poco mejor así, pero es cuestión de ir mejorando eso, tratar de que cuando jugamos local ir a, como se dice, a arrasar, entrar a pasarle por arriba al rival, y seguramente va a llegar ese momento. Ganando los partidos local, yo creo que prácticamente Paraguay puede estar ahí. Entonces es muy difícil, yo sé que es muy difícil, pero yo creo que se puede dar, y lo más importante yo creo ahora mismo es tratar de que esa idea del entrenador los jugadores consoliden eso y que podamos mejorar en el aspecto de tenencia de balón, de buen juego, de buen trato de balón, que tratemos de mejorar eso. Entonces es la idea del entrenador. Yo lo digo esto porque escuché que el entrenador dijo eso, y entonces tratar de consolidar esa idea, ¿no? Acá Edgar nos dice Barreto en línea privada, grande Aureliano, te manda saludos, el querido Edgar Barreto, Aure. Así mi hermano es. Jota, ¿algo más para Aure? Sí, saludarlo, JJ Gómez te saludarle y preguntarle también, porque Aureliano es entrenador de fútbol, y preguntarle si él está de acuerdo con los cambios de estilo de juego. O sea, San Lorenzo, por ejemplo, en la historia de San Lorenzo siempre tuvo buen fútbol, siempre tuvieron jugadores distintos, cancha grande, equipo que propone laterales ofensivos, o sea, por eso calzaste de gran manera ahí. Paraguay era distinto, en Paraguay por ahí un lateral central era más titular que vos, y vos jugabas de acuerdo a los partidos que necesitábamos, porque nosotros nos replegamos más atrás. Y hoy estamos en esa disyuntiva de que queremos salir más o tenemos que seguir siendo sólidos. O sea, Paraguay puede cambiar su estilo de juego. ¿Vos qué pensás sobre eso?
sobre el estilo de los jugadores, sobre el estilo de juego y qué es la selección. Buenos días, Jota. Sí, San Lorenzo siempre me tocó jugar, prácticamente los 4 años y medio que estuve, me tocó siempre jugar, con todos los entrenadores. Sí, un club donde hay que salir a atacar, no importa en dónde ni en qué cancha, sea local o visitante, hay que salir. Y más que nada por eso calculo que también el tema de que siempre jugaba, porque era un lateral más ofensivo que defensivo, me costaba más la marca que ir al ataque. Y mismo pasaba en la selección, de repente jugamos con línea de 3, de repente jugamos con línea de 4 y si de repente jugaba con Morel, de repente Morel estaba lesionado, jugaba yo por izquierda o jugaba Denis, si el técnico precisaba un tipo más de marca, o si había por darme ejemplo, un Robinho ahí por derecha o un Neymar por izquierda o un jugador así, o de Argentina mismo. Entonces, de acuerdo a eso, el técnico planteaba el partido. Yo creo que lo que no tenemos que perder es la identidad, la garra guaraní. A mí me dolía mucho cuando de repente nosotros históricamente siempre hacíamos goles de cabeza, históricamente siempre defendíamos bien por arriba. Y no recuerdo en qué partido o en qué época, pero perdíamos mucho por arriba, nos ganaban equipos sin demeritar ninguno, ¿verdad? Nos ganaban por arriba equipos que nunca nos ganaban. Recuerdo perfectamente el partido en Chile, 2 goles, Pablo da Silva de cabeza, marcamos presencia. Mismo pasaba con Colorado Gamarra, con Celso Ayala, con toda esa gente. Ahora también estamos la misma, con Gustavo, con Balbuena, con Junior, y tenemos que seguir marcando presencia. Paraguay tiene que seguir marcando presencia por arriba. Ahora, me gustaría también que a esa idea o a esa solidez que nosotros podamos tener defensivamente por arriba, agregarle un poco de fútbol, ¿verdad? Antes capaz que nosotros, y años anteriores, había menos, capaz que menos calidad de jugadores, había jugadores con más fuerza, con más temperamento. Ahora tenemos jugadores de mucha calidad, entonces yo creo que este grupo de ahora merece jugar diferente, porque tiene jugadores muy... yo miro el equipo y Oscar Losmelli, Almirón, Lucena, tenemos mucho fútbol tenemos, entonces sin perder esa solidez defensiva, sin perder la presencia, como se dice, del jugador paraguayo que siempre marca presencia por el buen salto, por el buen cabeceo que tiene. Tratar de agregar un poco me gustaría que Paraguay sea un equipo sólido en defensa por arriba, que en la marca sea fuerte, y jugadores de media cancha para arriba tenemos demasiada calidad. Entonces, de ahí en más, tratar de mejorar el juego paraguayo, ¿no? Me gustaría ver eso. Último, de mi parte, Aureliano, tenés guardada la medalla de Grecia, ¿verdad? Sí, ahí está guardadita. ¿Sí? Te comento que algunos amigos, hace un tiempo atrás, cuando se podía reunirse y demás, todavía venían acá en casa y de repente le metíamos un asadito y demás cosas, y después con un poco subido ya de alcohol, viste, me decían bajar la medalla, no quiero sacarme. Imagínate, un día un amigo conoce perfectamente mi casa porque es mi amigo de infancia, ¿verdad? Y él sabía dónde estaba mi medalla. Pues yo le había comentado, ¿verdad? Y se fue, bajó y se sacaron fotos ahí con la medalla y demás cosas. Bajar una remera que tengo de Luis Suárez y se pusieron la remera de Luis Suárez. Un quilombo me hicieron, entonces, pero sí tengo bien guardada la medalla. No, la medalla no, esa histórica, la única que tenemos en la historia es Aureliano. Y la tendremos por mucho tiempo, por ahora al menos. Esperemos que no sea la única, esperemos que sí, ojalá que algún atleta gane alguna. Estaríamos tan felices por eso. Perdón, solo 18 deportistas tienen esa medalla aquí en Paraguay. Sí. Y nadie más. No, nadie más. Las medallas son solamente para los atletas, a diferencia de
de las competencias de fútbol, por ejemplo, en las que generalmente se otorgan 30 o 40. Esa medalla es única y es para los atletas y es una medalla histórica, sin duda alguna. Yo me puse un ratito la de Gamarra, ahí va la foto. Foto, sí, está bien. Aureliano, te dejamos en libertad, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Dale, listo, dale. Aureliano Torres, hacemos la pausa y ya venimos, dale. Antes, Alvarito Aponte, a ver. 2 estadísticas, Chipi, una positiva y otra negativa. A ver, Arrancamos por la positiva. déjame para la vuelta de la pausa Ya que está. analizamos, Alvarito, Listo. ¿te parece? Listo. Que no quiero cerrar el tema selección. Golazo de Eslovaquia frente a Polonia. 1-0 está ganando en la Eurocopa. ¿Quién hizo el gol? No fue Hamsik. No, pero te voy a pinchar el globo. Decime. Yo enseguida iba a decir, pero como estábamos con el... Palo y arquero. En contra. No, Le sí, di- pero... le dieron al- ¿Y la jugada que hizo el eslovaco? Le dieron al eslovaco por la gran jugada, pero después corrigieron, ¿verdad? Chesney en contra, el gol está ganando Eslovaquia a Polonia. No estoy de acuerdo. Es como que le den el gol al arquero del Táchira, al de Pita, que pega en el palo y rebota en el arquero. El gol de que patea y que va al arco. Ahora, si la pelota iba al córner y se desvía por el camino, dale gol en contra. Pero si la pelota va en el... No. ¿Eh? En contra. El gol de Maradona del 86 fue en contra. Para que la gente tenga idea, patea al delantero, desvía al arquero, pega en el palo, rebota en la cabeza al arquero y se mete. No, espera, esa es muy fácil. Nico. No empieza Sí, ahí la así jugada. fue. No, te voy a No, la corregir. jugada, quería que diga la jugada. Claro, la jugada fue monumental. Arranca por izquierda, escapa de uno, mete el enganche de huevito, se mete al área, vuelve a enganchar y le pega en el palo, rebota en el arquero y que le vas a dar el gol en contra del arquero. No, por favor, le están matando al pobre eslovaco. Nico, el gol de Maradona fue el gol de Maradona en el 86 y había un argentino que dijo que fue en contra. Sí, pero fue... Porque en realidad le terminan pateando ahí abajo. Fue de Maradona. Sí. Bueno, hacemos la pausa. El nombre del arquero tiene 8 letras, el apellido en este caso, ¿verdad? Tiene una sola vocal, la E. Chesney. Sí, señor, conocidísimo arquero Chesney, arquero de la selección polaca. Está perdiendo contra Eslovaquia, sí, que había sido rival justamente de Paraguay en el 2010 mundial. ¿Por qué se pronuncia la I? ¿Por qué se pronuncia qué? La Y final. ¿Por qué se pronuncia? No sé. Pero se pronuncia así. Y. Perdón, Y, Chesney. Hacemos la pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoíris, con sabor y confianza. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América,
vibra el continente. Ahora desde la app Itaú PY podés hacer pagos en comercios seleccionados, escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera, todo lo haces a tu celular. Descarga la app Itaú PY y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Vuelve la Feria LG a Tupí desde el miércoles 9 al domingo 13 de junio. Encontrarás descuentos en los productos más premium para que equipes todo en tu hogar. Televisores para alentar a la selección, lavarropas, heladeras, equipo de sonido y mucho más. Aprovecha estos 5 días de los mejores precios y lleva la mejor tecnología a tu casa de la mano de LG. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, tomando todas las medidas sanitarias de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Escribinos en nuestras redes sociales donde encontrarás a todas las promociones o llamanos al 021-569-9000. También podés realizar tus compras desde nuestro sitio web www.tupi.com.py a las 24 horas, solo con un clic, y retira tu producto en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe, elige Tupi. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. La CONMEBOL Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la CONMEBOL Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. CONMEBOL Copa América, vibra el continente. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. A ver, Nico. Dice el 805, ¿por qué Berizzo insiste con Villasanti? Un jugador que demostró poco o nada en estos partidos. No hay un solo encuentro para destacar de Villa. ¿Por qué no lo pone a Ojeda o a Sánchez de similares características? Si Berizzo pide presión y dinámica, Ojeda sería su reemplazante ideal. También Ojeda rompe líneas. Encara incluso, dice. Si vos Buenas tardes. ¿Coincidís, Jota, o no? No. Ojeda es comparar a Villasanti con Ojeda o Villasanti con Sánchez es como comparar a Guido Alvarenga con Topo Cáceres, por ahí al extremo. Villasanti es otro jugador. Es otro jugador. Ojeda es Richard Sánchez, Ojeda es Cardoso Lucena. Ese estilo de jugador. Villasanti al revés. Villasanti es Tiri, es Cristian Rivero, es
otro estilo de jugador, otra cosa. Ahora en la posición en que le pone Berizzo le deja desfigurado a Villasanti, pero Villasanti es el más agresivo que tenemos en el medio. Él está haciendo un buen trabajo. El 269 dice: buenas tardes, sobre Richard Sánchez. He visto casi todos los partidos del América esta temporada y tiene bastante dinámica a la hora de atacar, pero su punto débil es la agresividad a la hora de recuperar el balón. Justamente es por lo que le critican en el América, dice Iván. Nos saluda Iván. El 204 dice: qué buen dato. Mi humilde opinión de la selección, no sé de dónde sacan el sistema que le gusta a Berizzo, 4-3-3, si nunca jugó con ese sistema. Tiene menos goles en eliminatorias. Ni él sabe qué sistema juega. No tiene equipo base, no sabe a qué juega ni dónde está parado. Desastre, dice, no le gusta nada al 204. Buenos días. Este era para Javier Panza. El próximo... Qué buen dato el de Richard Sánchez. Sí, ¿verdad? Sí. Alvarito, la verdad es que a ver, perdón, Jota, sí. Yo siempre no le veo a Richard Sánchez. Yo veo los resúmenes y vi un partido, no me acuerdo con quién, así miré 20, 25 minutos y era eso lo que saqué de Richard Sánchez. Él juega, pero es un equipo grande donde capaz él vuelve 5 o 10 metros y ya recupera Real América la pelota. En Paraguay es distinto, hay que correr mucho sin pelota y esa agresividad no tiene Richard Sánchez para el estilo que quiere Berizzo. Alvarito, vos tenías 2 estadísticas, a ver. La buena, la albirroja suma 46 años sin perder en el debut de una Copa América. La última derrota fue en 1975, el 20 de julio en el Campín de Bogotá. El seleccionado de la albirroja perdió 1-0 contra Colombia. Desde ese entonces, 16 presentaciones, 8 victorias y 8 empates, incluyendo 2 empates 0-0 ante la selección boliviana en el 87 y en el 99. En las últimas 5 presentaciones de Paraguay, nada más una victoria. 5-0 ante la selección colombiana en Venezuela 2007. Bueno, gracias Alvarito, muy amable. Y la mala, Chipi, la estadística mala es que en las últimas 2 ediciones de Copa América que jugó Paraguay no consiguió ningún triunfo en los 90 minutos. La última victoria se dio el 16 de junio del 2015, 1-0 ante Jamaica. Gol de Edgar el Pájaro. ¿Esa fue la última victoria? Última victoria en los 90 minutos. Y hay otro dato. La última vez que le ganamos a una selección sudamericana en Copa América, ¿saben cuándo fue? Espera. Ese dato es más alarmante. Colombia. 2007. ¿Debut? Sí. Porque me fui al 2011. No. 2007 la última vez que le ganamos. Sí, claro, en el debut. Versus Colombia. 5-0. 5-0. Esa fue la última vez que le ganamos a una selección sudamericana. Después le ganamos a Estados Unidos en el 2007 y a Jamaica en el 2015. Sí, tenés razón. Por eso me iba al 2011, que de hecho no ganamos. Y después era 2007, que habíamos debutado con la victoria Colombia, frente a Colombia. Que fue el primer partido oficial de Tata Martino. Después perdimos frente a Argentina, si mal no recuerdo. Le ganamos a Estados Unidos 3-1, clasificamos a la siguiente ronda, perdimos contra Argentina 1-0, gol de Mascherano. Y sí. Después perdimos 6-0 contra México. Sí. Hasta eso nos pasa. Y la verdad que pasó mucho tiempo. ¿Puedo decir algo con respecto a lo de Barreto? A ver. Me fijé en el archivo y Peluso, el día que fue presentado como técnico de la selección, hablamos de agosto del 2012, declaró sobre Edgar Barreto. Recordaba a grandes rasgos sus declaraciones, pero aquí entré y en la página D10 están sus declaraciones. Sí. Está bien que avise si no tiene el nivel de compromiso. Fue lo que dijo Peluso con respecto al caso de Edgar Barreto. Si hay un amistoso en la luna, los jugadores se tienen que ir. Ese es el nivel de compromiso que tiene que haber. Es un caso especial y espero que sea el único. ¿Qué habrá pasado ahí? Yo le puedo dar palo a los periodistas. Sí. ¿Cómo no? No me vas a echar. No, le decía al aire que no me vas a echar, si no, no digo. ¿Qué? No le vas a echar. No, escuché mal. Si no me va a escuchar, escuché. ¿Quién te va a escuchar? No, para nada, Jota, por favor. Jefe, mira, si yo, guanaco, ya decía algo y mi jefe me va a echar. Vos sabés que acá hay libertad para decir lo que quieras. Después debatimos o no, pero de echar, no, jamás. ¿Cómo puede ser si el periodista siempre dice, yo soy periodista, yo tengo que contar? Ajá. No me cuente. ¿Cómo puede ser que pasaron 30 años y nadie sabe, ni siquiera con el famoso, me dijo mi fuente, nadie sabe lo que pasó? ¿Cómo puede ser que nadie sepa lo que pasó? Ah, bueno, ¿y por qué no se cuenta? Sí, ya se contó varias veces. ¿Se contó un par de veces? Se contó un par de veces. ¿O no?
No sé, yo digo nomás. No sé ni si es un problema serio tampoco. Yo estoy diciendo porque nunca se sabe por qué no vino Barreto. Yo no creo que los técnicos no le hayan llamado. Yo creo que Chiqui le habrá llamado, más todavía siendo cantera de Cerro, la cercanía de Diego con Chiqui. ¿Cómo no van a intentar traerlo en el momento de Chiqui? Víctor Gene le habrá llamado seguro también. Sí, pero nos quedamos capaz con esta primera reacción de Peluso. Pero bueno, pero espera, Fede, a lo que voy con lo que dice J nomás, si es que la versión que se manifestó siempre, que también era una cuestión familiar, reforzaría su decisión ante esto que dice J, o sea, le habrán llamado Geni, le habrá llamado Chiqui, y si es un técnico, no, un técnico, el otro no, entonces evidentemente que no pasa por una cuestión netamente de un problema con la selección, o sea, claro, más una cuestión familiar que una cuestión deportiva. Ahora, como se dijo siempre. Sí. Esta declaración, yo creo que en su momento, y ahora más aún, termina siendo chocante, porque es como que llega un técnico nuevo y lo primero que dice, no, si no quiere venir, que no venga. O sea, da la sensación que ni siquiera se hizo un esfuerzo por hablar con él y preguntarle cuál era la situación. No sabemos internamente qué es lo que pasó ahora. Pero con Lescano, Fede, por ejemplo, Lescano tuvo un error en el momento que más necesitábamos de los frescos, de los nuevos. Sí. Y Lescano se fue y todo muy lindo. En ese momento era muy fácil ponerse en contra de Chiqui y todo lo que vos quieras. Poder tener, si querés, hasta un técnico de handball también ahí. Pero no era momento para que él deje la selección, y menos frente a un histórico que agarraba en un momento que nadie quería agarrar y que se iba a quedar como quedó. 2 mundiales afuera, dicen. Y el segundo, él, la verdad, agarró porque nadie quería agarrar. O sea, ya estábamos afuera. El segundo fue mucho más todo, ¿verdad? El momento de los jugadores, muchas cosas. Yo el primero sí creo que hubo más responsabilidad, digamos, porque entiendo que también era un desafío nuevo para él, una nueva experiencia, más allá de haber sido jugador, un histórico. Creo que ahí sí se cometieron errores de parte de la dirigencia principalmente, y también primero del cuerpo técnico de Chiqui y después del de Peluso, ¿verdad? Pero el segundo estuvimos mucho más cerca, y cierto, perdimos ante Perú, ante Colombia, pero estábamos muy por debajo de ellos, o sea, en nivel de jugadores, en nivel de plantel, en nivel de juego, éramos... Sí, y estábamos fuera ya, estábamos eliminados y nadie no quería la selección, Chipi, nadie quería la selección. Fuera, pero era complicado, era muy difícil. La gente de afuera que se le llamaba, nadie quería la selección. Hasta inclusive hubo mucha gente que le dijo, no agarre. Y si no agarro yo, ¿quién me va a agarrar si no agarramos nosotros? Dijo. Y le pusieron el pecho, ¿verdad? Y en ese momento Lescano se fue. Porque te enojaba, porque no sé por qué. Se fue. Y después se le llamó otra vez a Lescano, y hoy Lescano es una de nuestras figuras. Lastimosamente se lesionó ahora, pero Lescano era titular indiscutible. O sea, todos vuelven a la selección. Por eso nomás yo no me quedo con el que no se le llamó a Barreto. Yo creo que la habrán buscado. Sí, yo creo que sí, que deben saber más que nosotros. Pero lo de Lescano creo que fue un tema directo contra Chiqui. Él no estaba de acuerdo con algo que pasó ahí internamente. Creo que no lo puso de titular o ni siquiera en el banco, no en los partidos. Se molestó, inclusive él habló públicamente. Sí, le habló. Pero a ver, seamos sinceros, si Paraguay clasificaba ese mundial, Lescano iba a ser el primero que quería ser llamado. No, Lescano se equivocó. Se equivocó de acá a la luna. Después de Barreto, yo no sé, pues, yo no recordaba el inicio del problema, si fue con Chiqui o fue con Peluso, o fue Verón con Chiqui y después fue lo de Barreto con Peluso, porque al final también, como dice Jota, o sea, yo creo que le habrán llamado a Barreto, o sea, me parece que más ya pasa por una cuestión personal que por una cuestión deportiva, como decía recién. Ahora, el inicio del inconveniente, lo que no recuerdo. Es que lo de Barreto se da en la transición entre Chiqui y Peluso. En los peores momentos de la selección. El jugador se tiene que acomodar. Topo llegó 2 días después, llegó Topo para Bolivia. Y Chiqui estaba convencido que iban a jugar los que hicieron la aclimatación no sé cuántos días. Y me parece que la aclimatación empezaba domingo y Topo recién podía llegar martes. Algo así fue. Sí. Y llegó el martes, entonces quedó fuera. Y después de eso se enojó, puteó, todo lo que vos quieras. Y después se le llamó y volvió. Y fue importantísimo la selección otra vez. Hasta hace poco. O sea, no es excusa ese, me enojé y me fui. No, porque no querés venir más nomás, porque no te sirve y no querés más.
pero vos no es porque te enojas con una o dos personas, vos dejás la selección. No existe. La selección no es una o dos personas. Nico sabe, hay veces venís porque te lleva bien con Nico y el grupo administrativo y con Catebeque y con todo lo que están ahí, y bueno, y vos estás peleado con el rollete, pero vos venís, la selección es tu familia. No, además No, por eso digo, la selección es la selección. ¿Cuántos futbolistas, Jota, o que quieren ser futbolistas? O sea, no podés por un enojo, bueno, y te bancás y en todo caso tratás de charlarlo, no sé, pero no puede ser nunca una opción abandonar la selección, no. Yo no sé, no entra en mi cabeza, no. Yo recuerdo que Peluso, antes del partido contra Chile, el último partido de Peluso como técnico de la selección, hasta había hecho una gira a Europa para visitar jugadores, entre ellos Santolín, Roque y compañía. Y en su momento habíamos dicho, ¿por qué no se hace un intento por Edgar Barreto? O sea, ya pasó un tiempo, ya pasaron unos meses de aquella decisión de Barreto hasta antes de jugar ese partido clave. Entonces, ¿por qué no se hizo un intento? Pero Peluso es como que directamente le dijo, no, si no quiere venir, no viene y ya está, ¿verdad? Como si Edgar Barreto fuera un jugador que comenzaba recién. A lo mejor él cerró todas las puertas, por eso que nosotros le escuchamos al que sale a hablar nomás. No, y por eso estamos Entonces, hablando de Peluso. el que sale a hablar, hay veces es el que más le liquidamos, pero es el único que salió a hablar. Los que no hablan tienen más cosas para decir, pero no les conviene. Sí. No sé si es o no el caso, pero yo lo de Barreto digo, en el recambio, Barreto iba a ser el eterno capitán de la serie, inclusive le iba a pasar a Pablo da Silva. Sí, porque él, en su posición, él iba a jugar siempre, y hasta ahora iba a seguir jugando. Él era de central está fundamental. jugando Jota, por ejemplo. Por eso, él era fundamental y no vino más. Esa es la verdad. Y en el recambio a nosotros nos costó el recambio. Justamente por la falta de algunos jugadores, y uno de ellos, que de hecho, después de que Roque salió de Alemania, Edo salió de Alemania, Lucas salió de Alemania, el que quedó siempre en la Grandes Ligas fue Barreto. Bueno, hacemos la pausa que debemos mucha, ¿sí? Tema Barreto estábamos tocando. Alvarito, ¿algo más de la selección? Sí, acabo de leer que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol manifestó que Marcelo Moreno Martins no estaría para el partido de hoy, ante Paraguay. Bueno, qué raro el video entonces de ayer, ¿no? De Moreno, la foto. Bueno, Nico. Antes quiero decir, terminó el primer tiempo del partido que estamos viendo. Eslovaquia triunfa ante Polonia 1-0. Y a primera hora República Checa le ganó a Escocia 2-0. Los dos goles marcó Schick. Este también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras y una sola vocal, la I. No sé si se lee para así Schick. Sí. Y uno de los goles de mitad de cancha, golazo. Pasando 20 centímetros la línea de gol, el arquero adelantado le pega y la comba que hace la pelota es espectacular, porque parecía que iba afuera, ¿verdad? Y se mete ahí en el ángulo un golazo, que es el video que está en todos los portales del mundo en estos momentos. Gilbert Álvarez sería el reemplazante de Marcelo Moreno Martins para el partido de hoy. El equipo que manejan los medios bolivianos, Carlos Lampe en el arco, aunque algunos mencionaron que Lampe también habría sido uno de los positivos, Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Adrián Justino y José Sagredo, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Boris Céspedes y Enrique Flores, Jaumer Cuellar y Gilbert Álvarez. Ese sería el equipo de Bolivia para hoy. ¿Qué pasó el jugador de Chipi? No está mal. ¿Quién? El jugador de Chipi. ¿Quién es el jugador de Bolivia? Chumacero. Chumita. ¿Qué jugadores? Jugadorazo, Chumita, no, jugadorazo. No está mal, ¿verdad? ¿O qué pasó? No está más. Pero perdió terreno en los últimos tiempos, porque ya está fue convocado viejo, y todo. Sí. Contra Paraguay regresó en el segundo tiempo. Exacto, contra ¿verdad? Paraguay En estuvo. el Defensores, en noviembre del año pasado. Estuvo. Bueno, Alvarito, ¿algo más? Después del partido, Chipi, mañana a las 11:30 viaja a Paraguay rumbo a nuestro país. Entrenamientos toda la semana en Upané. Y el domingo nuevamente a la siesta el viaje a Brasilia para el partido del lunes ante Argentina. Bueno, gracias, Álvaro, muy amable. ¿Cómo, Nico? Ahí ya se queda. Sí, ahí ya se queda en Brasil. Abrazo. Gracias, viejo. Ahí está Alvarito Aponte con la info de Paraguay. Hacemos la pausa, casi la 1, ¿sí? En todo el territorio, ya venimos. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera.
Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú PI y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Bien a picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes para que la pelota no pare, con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. Los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Vuelve la Feria LG a Tupi desde el miércoles 9 al domingo 13 de junio. Encontrarás descuentos en los productos más premium para que equipes todo en tu hogar. Televisores para alentar a la selección, lavarropas, heladeras, equipo de sonido y mucho más. Aprovecha estos 5 días de los mejores precios y lleva la mejor tecnología a tu casa de la mano de LG. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, tomando todas las medidas sanitarias de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Escribinos en nuestras redes sociales donde encontrarás a todas las promociones o llamanos al 021-569-9000. También podés realizar tus compras desde nuestro sitio web www.tupi.com.py a las 24 horas, solo con un clic, y retira tu producto en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe, elige Tupi. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó. Todos latiendo un solo corazón, y los campeones somos fríos. Bueno, ahí está la gozadera, el tema de la Copa América 2021, que hoy tiene como debutante, mejor dicho, a Paraguay, frente a Bolivia, en esta competencia internacional. El debut de Argentina también frente a Chile, de Chile y Argentina, un mini clásico ahí que se armó, sobre todo por el antecedente o los antecedentes que han tenido estos equipos en el 2015 y 2016 respectivamente. Chile le ganó ambas finales a Argentina, pero a través de los penales. Los dos partidos terminaron empatados. Argentina nunca perdió con Chile en la Copa América en 29 partidos, salvo en la definición por penales. Pero en los 90 minutos o 120, como aquella vez en Chile y en Estados Unidos, el partido terminó igualado. En la tanda de los penales sí terminó ganando el equipo chileno. Se besaron todo el otro día. Medel y Messi. Medel y Messi ahí, intercambio de camiseta y todas esas cosas. Claro, porque se ven enfrentados también en la Copa América de Brasil, ¿verdad? El año pasado. El año antepasado. Fue expulsado Messi en aquella ocasión. ¿Ese fue el partido de fase de grupo o de...? No, tercer y cuarto puesto. Tercer Mayo y cuarto Díaz de Vivar puesto, fue sí, el señor. árbitro. ¿Ganó Argentina? Creo que sí. Ese dato no... ¿Cómo no te acordás del partido del tercer puesto? ¿No? Tercer puesto, de la no. final sí, Brasil le ganó a Perú, pero... Yo me acuerdo que Messi fue expulsado. Sí, y al final fue habilitado para el primer partido de eliminatorias porque ya pasó más de un año. Claro. Y los argentinos en base a eso presentaron un recurso de no sé qué y la Conmebol falló a favor. Y a partir de eso, la PF se avivó y habilitó a Fabián Balbuena también. Que si era Nicolás Ledesma le iba a suspender, ¿verdad? Porque no dice en el reglamento eso de cuánto tiempo debe pasar. ¿No dice? No. No caduca. No. Porque según los argentinos, después de un año ya está habilitado. No, mentira. ¿Dónde sacaban eso? No existe en la letra, ni en la letra chica. Linetti empató para Polonia 1-1. Linetti es compañero de Tony Sanabria en Torino. Así que él marcó el gol para Polonia, un gran gol. 1-1 está el encuentro con Eslovaquia. Tremenda jugada, tremendo golazo. ¿Qué está morfando Jota? ¿Jota? Justo está masticando. Sí, mira, se escucha el tic-tic-tic de... ¿JJ? ¿Quién como él? ¿No escucha Jota parece? ¿Jota? Estoy tomando jugo, ¿no me escuchan? Ah, ¿estás tomando jugo? No, mentira. Acá me están chiflando que no. Jugo con tenedor. Pero entonces eso es de la pausa porque estaba el micrófono cerrado, por eso no me escuchaba. Es como son ñañán la pausa, graban todo. Bueno. ¿Se puede saber qué comiste, Jota? Un sándwichito en la pausa. ¿Sándwichito de...? Un aperitivo. De carne. De carne. Ah, mirá vos. Sí. ¿Le pones algo? ¿Carne, quesito, una mayonesita, mostaza, lechuga? No, nada. Carne con pancito. Pan y carne. Bueno, está bien. Sí. Argentina-Chile, ¿qué se puede decir? Finalmente Emiliano Martínez, el arquero de Argentina, le saca el puesto, así como están las cosas, a Armani. Armani, que estuvo con el ida y vuelta del tema del COVID, finalmente dio negativo la vez pasada, habilitado para viajar, pero perdería el puesto con Martínez, que tuvo una muy buena temporada en Europa. Chile, que tiene finalmente a muchas de sus figuras de
de esos dos campeonatos justamente de América. La vez pasada protagonizaron un muy buen partido. Chile hizo un gran segundo tiempo frente a la Argentina. Esta es la última Copa América de esa generación. En la última Copa América, sí. Y podría ser la última Copa América de Messi también, ¿verdad? Habría que ver si vuelve a jugar en el 2024, que es la fecha establecida o el año establecido para que se vuelva a jugar la Copa América. La idea era 2020, 2024, regularizar con la Euro y que la Copa América se juegue cada 4 años. Ahora, ¿es superior Argentina a Chile hoy en día con esta nueva generación o es un partido muy parejo? ¿Vos cómo lo viste la vez pasada, Jota? Yo no sé si es superior. Lo que sí veo es que Chile está en ese recambio, pero con jugadores que tienen muchos partidos, ¿verdad? Que lo que tiene más que nada es un recambio de estilo de juego, ¿verdad? Chile sigue siendo ofensivo, Sánchez se da la vuelta y encara, el otro día el volante, el que está en el fútbol italiano, que hace el gol porque rompe línea, ¿verdad? Que en otra época los volantes se quedaban. Pero su estilo de juego es sacarse de encima el mano a mano y atropellar el espacio. Con otro sistema un poco más, cuidando la espalda porque hoy no tiene los volantes y los centrales defensivos. Y Argentina es distinto. Argentina todavía no encontró su juego, pero me parece que Scaloni le conoce muy bien a los jugadores que le está poniendo. O sea, Scaloni no está poniendo jugadores por nombre, en nivel y en momento en el mundo. Que siempre Argentina vos tenía un Batistuta, un Crespo, un Piojo López, un qué sé yo, Di María, Kun Agüero, Messi, tenía que vos meterle a todos en un equipo. Él está poniendo jugadores de nivel de sub-20, como fue en la camada Peckerman de ellos. Él sabe que están preparados los chicos que ya hicieron selecciones menores y que están andando bien. Él piensa que esto van a andar bien y que van a ser jugadores del Real Madrid. Hoy no son, pero algún día van a ser. O sea, cada uno le pone en su posición. Eso me parece que es Argentina hoy, 4-4, 4-2-3-1 hay veces, pero 4-4-2 con Messi ahí de media punta es lo que arma. ¿Y Chile? ¿Qué esperamos de Chile? Yo no sé bien Lazarte qué hace. Él me parece que está cerrando un poco más el equipo para no arriesgar en la Copa América su trabajo, ¿verdad? Él acaba de llegar y... Sí. Acá un medio chileno dice 4-1-4-1. Bravo, sí. Isla de lateral derecho, Medel, Sierra Alta y Mena. Pulgar es el primer uno. Después en el más adelante, Pinares, Aranguis, Vidal que retorna y Meneses. Y el otro uno, Vargas arriba. ¿Viste? Y es un equipo... Vargas porque Sánchez está ausente, Jota. Alexis no juega. Sí, y no arriesga, no es que ante 4-3-3 y faltaba uno y le ponía otro, ¿verdad? Y jugaba igual. Él sabe que defensivamente se tiene que cerrar, pero lo que tiene ya instalado el equipo chileno es que ellos, cuando reciben la pelota, se dan vuelta y te encaran. No pierden la pelota de espalda. No. Chile te propone, te hace retroceder. Ya con el sistema que juegue, ya no necesita más jugar con abiertos para tirar la pelota sobre ellos y que encaren. Bueno, yo creo que Chile, J, tiene un estilo hoy muy parecido al... O sea, no pierde la línea. La vez pasada Argentina le metió... No le metió en su arco el segundo tiempo, pero jugó muy bien. Se posicionó sí en terreno de Argentina y comenzó a tocar. O sea, no perdió eso. En defensa lo que no me percaté si hubo algún cambio, no de... Porque mira que están los mismos, al final juega Arangui, juega Mena, juegan casi todos. El que no juega hoy es Maripán, que va a ser reemplazado por Sierra Alta. Pulgar es el indiscutible allí, ¿verdad? Está jugando todos los partidos. Después hay variantes, obviamente. El que hizo el gol el otro día. Ese es el que me olvidé el nombre recién, que hizo el gol el otro día, que rompió línea y hizo el gol Pulgar. Sí, Pulgar. Sí. No, Pulgar hoy es el indiscutible en Chile, ¿verdad? Es el jugador, no digo el buque insignia, pero es el jugador titular que no falta. Que es además, Jota, que un extremo rapidito es el... ¿Pulgar? Sí. No, Pulgar es tapón. Pulgar es perdón, tenés razón. Cristian Rivero, Topo Cáceres. Perdón, sí. me estaba confundiendo con... Meneses. Con Meneses. Porque sí. Maripán, que está ausente, ¿te acordás que le vimos en la Copa América frente a Colombia? No, frente a Ecuador. ¿Sabes qué? Aquel partido que vimos en el estadio, en el Fontenova. Ecuador.
El frente a Ecuador, sí, frente a Ecuador fue. Y te acordás que ahí arrancaba Maripán, que hablamos de él. Me acuerdo de él y el nombre porque es un nombre que se te queda, pero no referencia futbolística cuando dijo Nico, por eso no me acuerdo de su estilo de juego. No lo tengo él. Ahora, partidazo Argentina-Chile. Veremos hoy, como previa al partido de Paraguay, a las 18 arranca, perdón, a las 17 arranca Argentina-Chile. Después hay una hora de pausa, clásico, ¿verdad? Entre las 19. Pero mientras esté en estas camadas va a ser clásico. Ya y luego hay un tema trasandino entre ellos, ¿verdad? ¿Quién está detrás de los Andes? Pero Argentina-Chile se volvió más clásico que una Argentina-Uruguay de antes. En esta camada al menos. En esta camada sí, sin duda alguna, Bueno, tenemos una pausa más, Cristian, 2 pausas más a la pelota. Bueno, hagamos una y después venimos para hablar de otros temas. Cerro y un nuevo refuerzo, Carrascal. Está Alvarito ahí, así voy a la pausa con eso. Hola, Chipi. Finalmente había billetera para traer, Álvaro. Finalmente, Rafael Carrascal, mediocampista con muy buen pie, con mucha técnica, colombiano de 28 años, últimamente en América de Cali, jugó ante Cerro Porteño en los 2 partidos. Hablé con Robin Ramírez y el Búfalo Velar, 2 delanteros paraguayos que fueron compañeros de él, Robin en Tolima, Búfalo en Junior. Ambos me dieron muy buenas referencias del mediocampista Carrascal, que si se adapta rápido al Cerro Porteño va a ser muy bueno para las características de Chiqui Arce, me decía por un lado el delantero Robin Ramírez, y Búfalo me decía que tiene mucha claridad, que tiene buenos cambios de frente y por sobre todo buena pegada el mediocampista colombiano. Así que segundo refuerzo de Cerro Porteño. Justamente recién la cuenta oficial del Ciclón confirmó y oficializó lo de Fernando Romero y se aguarda por 1 o 2 refuerzos más. Muy bien, gracias Alvarito. Antes, Nico. Y la billetera no era de cocodrilo. Así mismo. Lo de Fernández Cedrés, que ya hablamos el viernes y el sábado, está prácticamente al caer para ser el tercer refuerzo de Cerro. Gracias, Alvarito, muy amable. Abrazo. Hacemos una pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Ahora desde la app Itaú PY podés hacer pagos en comercios seleccionados escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera. Todo lo haces con tu celular. Descarga la app de Itaú PY y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. En este material repasaremos los últimos 3 debuts de Paraguay en Copa América. En Chile, 2015, el 13 de junio de ese año, la albirroja, dirigida por Ramón Díaz, igualó 2-2 contra Argentina, que tenía como DT a Gerardo Martino. El partido se jugó en el estadio La Portada de La Serena. Sergio Kun Agüero y Lionel Messi de penal anotaron para los albicelestes. En la complementaria, Nelson Aero Valdés y Lucas Barrios empataron para la albirroja. Vamos Ortigosa, guardame, le dice Marcos Cáceres, tírame el segundo palo, por ahí hay hombre libre. Va a levantar Ortigosa, centro que va para Pablo, bajó bien el empate de Lucas, tiró, ¡gol! Es ir para arriba, son los huevos que nos caracterizaron siempre, los que perdimos en los últimos 4 años, y hay empate que es victoria por ahora, lo hizo Lucas, como en el patio de su casa, porque aquí es amado por la gente de Colo-Colo, la gente de Chile, que festeja este gol, somos rojo y blanco, sí señor, vamos Paraguay, Argentina 2, Paraguay 2. Un año después se realizó la Copa América Centenario en Estados Unidos. Paraguay debutó con empate 0-0 frente a Costa Rica en Orlando. Nuevamente el DT era Ramón Díaz. No pasamos la primera fase en aquel torneo en el que solo sumamos un punto. Por último nos vamos imaginariamente al Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Paraguay debutó ahí en la Copa América Brasil 2019. Empató 2-2 contra Qatar con goles de Oscar Tacuara Cardoso de penal y Derlis González. La última victoria paraguaya en un debut de Copa América fue en Venezuela 2007. Fue 5-0 contra Colombia en Maracaibo con 3 goles de Roque Santa Cruz y 2 de Salvador Cabañas. Fue el primer partido oficial de Gerardo Martino como DT del albirroja. En conclusión, pasaron 4 debuts albirrojos en el torneo más antiguo de selecciones del mundo en el que no conocemos de triunfo. Bueno, aquí estamos, 13:24 y tenemos que despedir en breve. Paraguay que debuta hoy, ahí escuchaban ustedes los últimos 3 debuts de Paraguay en las distintas Copas de América. Obviamente este es frente a Bolivia, distinto, ojalá sea con una victoria, ojalá sea con una gran exposición futbolística. Repito, yo creo que hoy no sirve solamente ganar, como ganamos aquel partido frente a Bolivia en la época de Ramón Díaz, por ejemplo. O sea, no sirve ese que el Lescano ahí empuja como sea dentro del área chica. Hay que ganar jugando bien. Ahí escuchamos, jugamos un primer tiempo horrible, escuchamos un relato. O sea, no importa cuándo escuche esto, más o menos. El 948 dice, hoy contra la selección casera de Bolivia, prueba de carácter para Gómez, Alonso, los Romero. Tienen que empezar a gritarse entre ellos o a sus compañeros cuando se equivocan, o si no es una selección de callados o mudos. Se tiene que ganar atropellando a este frágil rival, dice
nuestro amigo WhatsAppero. Bueno, a las 3 de la tarde juegan España y Suecia, ¿sí? Ahí están jugando Polonia y Eslovaquia, 1-1 por ahora, expulsado Krychowiak, el 10 de Polonia, y gran partido se viene, cuidado con España-Suecia que pueden ofrecer un gran espectáculo. De 3 a 5, a las 5 arranca Argentina-Chile, hasta las 7 y a las 8 hasta las 10 Paraguay-Bolivia. Qué mejor lunes, ¿sí? No, ¿hoy es? Sí, lunes, está bien. Lunes. Me fui el martes porque mañana hay partidazo. Hungría ante Portugal a las 12 y a las 3 de la tarde van a jugar Francia y Alemania. Partidazo. Bueno, así que hay de todo para ver en esta Copa América y en esta Eurocopa que estamos disfrutando ahora. España-Suecia, alineaciones. España, Unai Simón, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Marcos Llorente, Rodri, Pedri, Gerard Moreno, Álvaro Morata y Ferran Torres, el hombre del City. Del otro lado, Olsen, Lustig, Danielson, gol de Eslovaquia, con uno menos. Gol de Eslovaquia en la Eurocopa. Atender cómo para y define en un mismo movimiento prácticamente el... Lindelof, a ver, Augustinsson, Larsson, estoy esperando por el gol. Ekdal, Olson, Forsberg, Isaac y Marcus Berg. Muchos de los que jugaron la Copa del Mundo del 2018. De vuelta en esta... Porque, por ejemplo, España cambió ahí bastante. Está, Chipi, mira. Tac, para. Lindo gol. Tampoco golazo, Nico, pero lindo gol. Paró bien, definió bien el palo derecho, muy bien. Lindo gol del eslovaco. 2-1 frente a Polonia. Bueno, Jota, ¿algo más? ¿Aviso parroquial? A ver, Jota. Está tomando en el postre, me parece, jugo, Jota. otro jugo. Está en el postre. Bueno, Nico, aviso parroquial. Hoy comienza a trabajar Olimpia también, que tiene dos refuerzos igualmente, dos defensores. Refuerzo Olimpia seguramente mañana ya con Salazar, Ariel vamos a tener mayores detalles. El lateral derecho y Agustín Ale. Exactamente. Ale en realidad. Uruguayo que llegó al país el sábado. En Unión FC hablamos con Santiago Mereles, el representante de futbolistas. Él actuó como emisario en esta operación. Bueno, ahí está Ale y Salazar, que va a jugar frente a... Me dijeron que es muy parecido, es menos que Buffarini, pero es muy Salazar parecido. llega mañana, perdón. Exacto. Leí declaraciones de su representante que confirmaba que llega mañana al país. Salazar es parecido, me decían hoy a nuestro querido colega Maxi Berardo, que se está recuperando ya del tema del COVID, la pasó muy mal, muy mal. Estuvo de hecho a punto y decía él, repunté sobre el final, metió un gol a los 93. Así que bueno, un abrazo para el querido Maxi Berardo, que está muy bien, se está recuperando ya en su casa incluso, después de 2 meses hospitalizado más o menos. Así que a Maxi un gran abrazo y nos contaba justamente acerca de Salazar. Nico. 5 minutos antes de comenzar el partido le avisaron a Tsitsipas que falleció su abuela. Sí, su abuela, sí. Hicieron bien en contarle o le hubieran contado después. A pesar de que en esos lares... No sé, la verdad no sé, Nico, yo... No sé cómo puede estar pensando, porque yo creo que depende de cada persona, ¿verdad? A lo mejor hay a personas que le hace bien y a personas que no sé. Porque ganó los 2 primeros sets también. Ganó los 2 primeros sets y después evidentemente Djokovic, por algo es el número 1 del mundo, le encontró, le dijo, ¿sabes qué? Si me vas a ganar, tenés que mantener tu nivel de los 2 primeros sets y yo no me tengo que equivocar tanto. Y comenzó a acomodarse. El tercer set incluso lo ganó no jugando tan bien Djokovic. El cuarto y el quinto sí ya lo dominó absolutamente. Haceme acordar mañana que te tengo que preguntar ¿qué pasó de la Legión Sudamericana Femenina del tenis? Mañana, por favor, porque ya estamos terminando. ¿Cómo no? Y ya te quería preguntar hace rato. Nos vamos. Todo es por Oscar Kliskova y la Viskova y todo Kova. Chao, Jota. Chao, señor. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora pagar en comercio con tu app Itaú PY es fácil, seguro y además podés elegir la forma de pago que quieras con tu cuenta, con tarjeta de crédito o con tu préstamo preaprobado. Solo tenés que escanear el código QR a la hora de pagar, seguir los pasos y listo. Descarga la app de Itaú PY y haz tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar,
trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Escuchan, es la fiesta en la CONMEBOL Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. CONMEBOL Copa América, vibra el continente. La Unión R800, amplitud modulada. Por su gestión, por su trabajo, compromiso y honestidad. El 20, votá lista 20. Nenecho Intendente. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Siempre vestí héroes. Hoy esos héroes no salen en la tele, salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra, porque sienten el peso de un país entero en sus hombros. Médicos, maestros, productores, emprendedores, ustedes son los héroes que admiramos. Hoy nos comprometemos a convertir su esfuerzo en alegría para todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes. Ponete la albirroja, el sueño que nos une. El abuso sexual en niñas, niños y adolescentes es un tormento que solo podemos evitar con tu protección. Haz tu parte, todos somos responsables. Si ves violencia, llama al 911 o al 147 Fonoayuda. Es un mensaje del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Plan Internacional, UNICEF, Children Believe, Aldeas Infantiles SOS Paraguay y la entidad binacional Yacyretá. Gobierno Nacional Paraguay de la Gente. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista. Por eso, los lubricantes Móvil trabajan para brindarte las soluciones que hacen girar tu vida, llevándote al lugar donde querés estar. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. Para cambiar Asunción solo hay que tener coraje. No necesitamos votos, sino alguien que trabaje. Ya basta de maquillaje, al final siempre lo mismo. Nadie compra el espejismo, si el orgullo y patriotismo. Dani Centurión Intendente, coraje para cambiar Asunción. Votá lista 32. Para cambiar Asunción solo hay que tener lista 32. Dani Centurión Intendente, coraje para cambiar Asunción. Radio La Unión, R800 AM.
que escuchamos estas músicas y ya pensamos directamente en comidas de San Juan. Por ejemplo, payagua mascada, chícharo trenzado, jaucetepa, batiburrillo. ¡Qué bárbaro! Ya son las 13:36. ¿Cómo están ustedes? Buena siesta para todos. Estamos de regreso aquí en la Unión 800 AM. Como cada siesta, mi compañero Carlos Báez, bueno, está con... La semana pasada les había dicho que estaba con unos días libres porque estaba con unas gestiones familiares, así que se reincorpora en breve de vuelta con nosotros. ¿Cómo te va, Isaac? ¿Bien? ¿Qué hubo de almuerzo acá hoy? Hola, Ale, Germán, Diego. No hubo. No hubo. Y sí, está bien. Hay mucha reserva. De igual modo. Ahora mismo tenemos 26 grados de temperatura en zona de Asunción, área metropolitana. Ya les hago la actualización que corresponde. De todos modos, esa es la temperatura máxima para todo el país. No vamos a sobrepasar más. A ver, hay un aviso especial, un informe meteorológico, y dice que durante la mañana de este martes 15 de junio, un frente frío con masa de aire de origen polar afectará a nuestro país, propiciando un gradual descenso de la temperatura del aire y el predominio de ambiente frío en lo que resta de la semana, dice el informe. En especial en las noches y los amaneceres, en los extremos. Las mínimas previstas dentro del periodo considerado rondarían los 5 grados centígrados y 8 grados centígrados en los departamentos del centro-sur de la región oriental, en tanto que sobre el resto del país oscilarían entre 7 y 11, mientras que las máximas a partir del miércoles 16 y durante el periodo considerado no superarían los 20 grados a nivel país. Los vientos del sur favorecerán sensaciones térmicas que se mantendrían por debajo de la temperatura del aire en ciertos pasajes del día. Este es un informe del Departamento de Análisis y Predicción del Tiempo y van a ir actualizando la evolución de las condiciones meteorológicas a través de las redes sociales y a través de los distintos boletines especiales y rutinarios que emiten. Esto se actualizó a las 12:10 exactamente de hoy. Les repito, para mañana, una masa de aire de origen polar es una predisposición para días fríos durante toda la semana. En las noches y en los amaneceres vamos a sentir mayormente frío. Y atiendan esto, 5 y 8 grados de temperatura para la zona sur principalmente y parte del centro, pero la zona norte y chaqueña entre 7 y 11 grados. ¿Está claro? A partir, reitero, de mañana. Ahora mismo reitero que tenemos 26 grados de temperatura. Mañana amanecemos, atiendan, con una variación térmica de 5 y 8 para la zona sur, la zona centro y norte, Chaco, principalmente entre 7 y 11 grados. Así que abrigarse bien. Ya se vacunaron contra la influenza, es importante, están disponibles, las vacunas están liberadas, sobre todo. A estas horas en la zona de Ciudad del Este, Alto Paraná y esa región están con 23 grados, misma temperatura para la zona de Caaguazú. Que a propósito saludamos a la gente que nos sigue a través de la 104.1 en Caaguazú y 95.7 en Ciudad del Este. La noticia más importante tiene que ver con el caso de Analía. La joven quien desde el 27 de noviembre estuvo desaparecida. Y hoy encontraron restos óseos en un pozo en su propia casa. El sábado, los investigadores hicieron otro análisis, inclusive con representación de abogados de la familia, el doctor Diego Lanzac,
¿Y qué encontraron? Que hubo inconsistencias o existían inconsistencias entre el informe hecho por los investigadores basados en los documentos que proveyeron las telefonías y las declaraciones testificales de algunas personas, entre ellas de su hermano. Según la fiscal Laura Ábalos, el hermano había declarado y se ratificaba hasta ayer por lo menos, o hasta hace unas horas, que él mismo había visto que su hermana se subió a un auto oscuro y que aparentemente se iba a la zona de Paraguarí después de haber dado una finalización al romance, después de haber roto con el novio. Sin embargo, los informes de telefonías dan cuenta que el celular de Analía, la última conexión a una de las celdas de la ciudad de San Antonio, eran inmediaciones de la casa. Por lo tanto, ella nunca salió de ese territorio. Y este sí fue un allanamiento, por lo que nos entregó en materia de información la fiscal Laura Ábalos. Las dos anteriores fueron constituciones con permiso de los familiares. Pero esta vez sí fue un allanamiento y terminaron encontrando el cuerpo de la joven en un pozo. Para la policía antisecuestro, el hermano de Analía fue quien confesó. Acá hay que puntualizar algunas cuestiones. Si el 27 de noviembre desapareció, ya se hizo la denuncia al día siguiente, ¿cuánto tiempo después tardó Fiscalía para pedir los informes a la telefonía celular? ¿Y cuánto tiempo después la telefonía entregó los datos? ¿Y quiénes se encargaron de hacer el análisis? ¿Y ese análisis cuánto tiempo después entregaron a la Fiscalía? Punto de partida. Si la geolocalización te marca que ella nunca salió del territorio, ¿cómo nunca se dieron cuenta de eso? Que había inconsistencia con las declaraciones. Policía antisecuestro recién toma intervención la semana pasada cuando aparecen llamadas extorsivas. La cronología, la Fiscalía va a tener que explicar, porque acá hay responsabilidad con respecto a la búsqueda inclusive. No solo desde el momento de la desaparición, porque tampoco se puede tener certezas de cuándo ella murió. Si el trabajo hubiera... ¿Y si ella todavía estaba viva cuando denunciaron su desaparición? Por supuesto, esa geolocalización o georreferencia podía haber sido fundamental, si es que se le daba prioridad. Saber con exactitud cuándo fue la última vez que encendió el teléfono o estuvo encendido el teléfono. Claro que hay responsabilidad de los investigadores acá. Y se pasearon unidades fiscales, o este caso se paseó por unidades fiscales. Lo mismo que en el caso Isaura. Como es que la geolocalización del teléfono nos les dio el dato, porque sí pueden obtener datos al respecto. Datos con respecto a en dónde exactamente estuvo encendido el teléfono por última vez. Y es fundamental, a menos que haya tanta premeditación que hayan calculado inclusive llevar el teléfono a otro lugar. Pero no. Esos teléfonos nunca salieron del lugar en donde estaban o yacían los cuerpos de estas mujeres.
Otra información actualizada, vamos a generar más contenido al respecto. Mario Abdo Benítez vetó totalmente y finalmente esta ley de autoblindaje. La razón es porque considera que viola artículos de la Constitución Nacional, así que la propuesta retorna a Cámara de Senadores para su consideración y tienen que tener los votos necesarios para eventualmente rechazar el veto. En Cámara de Senadores no, pero en diputados van a tener que hacer un gran esfuerzo para rechazar esta normativa. Perdón, rechazar el veto. Rechazar el veto significaría ratificarse. Pero si en una de las cámaras, en la Cámara de Origen, aceptan el veto, la normativa queda sin efecto. ¿Está José Ignacio Melgarejo? ¿Cómo te va, José? Bien, Javier, y escuchando atentamente como mencionaste, se acepta el veto y con esto, no corre el número de votación para diputados de 53 votos y para Senado de 30 para poder entonces solicitar la pérdida de investidura o para poder retirar la investidura a cualquier parlamentario. Se dio durante mediodía y uno se pregunta al final después de esto, Javier, si la intención inicial era justamente lograr que se apruebe esto o fue una pequeña mano del sector colorado esperando que Mario Abdo Benítez vete y mejore en parte su imagen ante el sector de la sociedad paraguaya. Bueno, son cuestiones que uno puede preguntarse, pero ya se vetó totalmente este proyecto. Para entender un poco, Cámara de Origen es Cámara de Senadores. Diputados pasó al Senado y pasó al Senado con modificaciones y ahora nuevamente diputados volvieron a remitir eso. Porque si una de las cámaras acepta el veto ya es suficiente. Así mismo. Y ahora hay que ver si pasa por diputados, es donde se puede complicar otra vez la cosa. No, espera un poco, ratito. Cuando rechaza es suficiente uno. Sí, ya rechazó totalmente. Sí. Bueno, así que no hay normativa de autoblindaje, por lo menos en estas condiciones. Para recapitular un poco, ¿qué establecía entre otros puntos, José? ¿Eran la cantidad de votos que se requerían? Sí, así mismo, 2/3, recordemos. Para diputados se necesitaban 53 votos con esto, Javier. Recordemos que solamente el sector colorado ya cuenta con más de 40 votos, 44 aproximadamente, y para la Cámara de Senadores se iban a requerir 30 votos para justamente llegar a retirar la investidura. Lo que pareció entonces injusto para el sector ciudadano y Mario Abdo Benítez, que se hizo esperar hasta el último, ya para poder objetar totalmente. Bueno, José, estamos atentos. Brevemente, entre otras novedades de las cámaras, entonces recordemos que mañana habrá sesión extraordinaria en ambas cámaras para luego dejar el camino libre con respecto a lo que serán las elecciones internas. Entonces, ambas cámaras van a tener sesión extraordinaria mañana y ya, bueno, Javier, con esto, entonces adelantan todos los puntos correspondientes al orden del día. Bueno, estamos atentos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba José Ignacio Melgarejo en Exteriores. Sí, Mario Abdo vetó totalmente la ley de autoblindaje. Otra información que actualizamos. Por supuesto, saben ustedes que las vacunas donadas por México llegaron en la noche madrugada y que, para recapitular nomás también lo que tiempo atrás había, o hace unos días había dicho el ministro de Salud, Julio Borba, que ya le pidieron al mecanismo COVAX que las AstraZeneca ya no sean las vacunas que vayan a enviar en el próximo lote, porque esas están recomendadas para personas de 55 y más años. Es cierto, estas vacunas también fueron suministradas a trabajadores de la salud, menores de 55 años inclusive, que de igual modo van a tener que recibir o recibieron su segunda dosis, aunque la recomendación sea para 55 y más años. Pero como esa franja, en teoría, entre lo que se registraron ya recibieron las dosis que corresponden, entonces necesitan de otra plataforma o necesitamos de otras plataformas para que alcance a población de 18 y 59 años o 54 años en este caso.
Las Moderna que habían venido, las vacunas Moderna, de la plataforma Moderna que habían venido, son destinadas íntegramente a las embarazadas porque es la vacuna compatible con la gestación. Y gestación a partir de 20 semanas. Hoy me escribió a mi cuenta de Facebook una persona para contarme que ella buscó la manera, se inscribió en la plataforma, pero quería saber si el hecho de que se haya habilitado otra franja le permitía ella recibir, y está embarazada de 7 semanas, y no va a poder recibir hasta tanto cumpla 20 semanas. A partir de 20 semanas. ¿Cuánto sería 20 semanas a todo esto? ¿Cuántos meses es 20 semanas? ¿Cuántos meses? 20 semanas. Cuatro meses son 16 semanas. ¿Sí? $12 semanas, 3 meses. 16 semanas, ¿cuánto? 5 meses. Bien. A partir del 5º mes, para ser más precisos. Bueno, otras informaciones actualizadas. En 12 horas, en tan solo 12 horas que se haya habilitado el registro de vacunación para personas de entre 18 y más años. Atiendan ustedes. 846.052 nuevos inscriptos que quieren recibir la dosis contra el COVID-19. Las dos franjas de mayor cantidad de inscriptos. Estamos hablando de 20 y 24 años, lidera el ranking. Y le sigue la segunda franja más inscripta, es de 25 a 29 años. ¿Me permiten? Les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, encuestas y censos dice lo siguiente: la población entre 20 y 24 años es de 657.000 jóvenes. La población entre 25 y 29 años suman 628.000 paraguayos y paraguayas. Entre 30 y 34 años son 593.000. Entre 35 y 39 años, 528.000. Entre 40 y 44 años, 431.000. Y esta población es inferior. Entre 45 y 49 años existen 374.000 personas. La población más alta entre estas franjas es la de 20 a 24 años. Suman de 20 a 49 años 3.211.000 paraguayos y paraguayas. 3 millones, voy a tomar nota, 3.211.000. Y bueno, claro, la población que en mayor número se inscribió es la de 20 a 24 años. Esto todos los días vamos a repetir porque es importante que se registren. Primero porque es un derecho humano. Es un derecho que vos tenés como paraguayo y paraguaya. Es un derecho que vos tenés como residente de territorio paraguayo a acceder a las vacunas de manera igualitaria para todos. Es cierto, se respeta un plan de vacunación en donde existen prioridades y donde existen identificaciones de franjas vulnerables. Bien. Tiene primera, segunda y tercera fase ese plan de vacunación. Es un derecho que vos tenés por vivir en territorio paraguayo o en cualquier parte. Solo que depende del plan de vacunación de cada país. Pero sobre todo, acordate que inscribirte, registrar tu nombre en vacunate.govcorta.py significa una postura. Es una postura, es un mensaje. Es decirle al gobierno de Mario Abdo Benítez: ustedes están obligados a gestionar las vacunas con rapidez, con eficiencia.
vacunas para todos. Pero si vos no te inscribís luego, le estás dando cancha, estás siendo flexible, estás siendo tolerante con este gobierno que sí tiene muchísimos errores en cuanto a la gestión de las vacunas anti-COVID. Desde el principio comenzaron a tener errores, y eso sin contar la corrupción que ya se dio en el entorno de Mario Abdo Benítez con respecto al uso de la plata pública. Pero inscribite, porque si no lo haces, le estás diciendo, si bien yo formo parte de una franja poblacional, no quiero las vacunas. Entonces ellos no se van a encargar de gestionarlas con rapidez. Y para que tengamos control sobre el COVID-19 necesitamos vacunar a por lo menos 70% de la población. Reitero, hay 3.211.000 personas entre 20 y 49 años que quieren o que queremos vacunas. Ahora mismo, a la actualización de las 7 de la mañana de hoy, habían sido registradas 1.462.557 personas. Vamos a entrar en el registro de vacunados para saber cuántas ya finalmente se vacunaron. Un ratito. Hay nomás una diferencia acá en el registro de vacunados, porque no está discriminado por las cantidades entre cuántos ya recibieron la segunda dosis y cuántos en realidad recibieron la primera dosis. Son cifras globales las que se tienen hasta ahora. Un segundo. Es lenta la actualización de la misma plataforma web. La última actualización es del 13. Ayer a las 18 horas. En total, 464.708 vacunados. No sabemos de este 464.708 cuántos ya recibieron